vamos a iniciar con la clase número 3, la 4. Habíamos quedado en los beneficios que es estar en amistad con Dios, ¿cierto? Es alejarás, tendrás paz, te vendrás bien, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra y el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Esos son beneficios en los cuales nosotros podemos entrar. O sea, eso es una promesa, ¿correcto? Esas son promesas que Dios nos da a nosotros por causa de nosotros estar ¿qué? En Él, ¿correcto? En Él. Porque Él dijo a Jesús, cuando fue bautizado, le dijo, este es mi hijo de ¿qué? De complacencia, o sea que Él se complace, ¿correcto? Y ese es el gran misterio que nosotros tenemos que tener, que nosotros tenemos que ver esa palabra en nosotros, que Él se complace en bendecirnos. Pero también Él dijo que obedecer a porque este me es ¿qué? Obediente. Entonces, hay un cierto principio en el Nuevo Testamento que es todo lo que usted siembre, ¿qué? Eso va a cosechar. Pero eso todo lo que usted siembre y va a cosechar está ligado a principios, ¿correcto? Entonces, hay principios de Dios que en este caso, cuando usted tiene intimidad con Dios o está caminando con Dios, usted tiene que ver que estas cosas tiene que Él, lo escuche bien, no es usted, no es que usted las anhele, es que Él se las quiere dar. No es que usted las quiera, es que Él las quiere impartir a su vida. Entonces, correcto, sí, que se manifiesten. Eso, para que se manifiesten. Porque una cosa es usted creer en Dios, otra cosa es usted tener revelación de Dios y otra cosa es que Dios se le manifieste a usted. Son tres cosas totalmente diferentes. Uno inicia creyendo en Dios, ¿correcto? Pero después usted inicia entendiendo a Dios, o sea, Dios revelándosele a su vida, ¿correcto? Y después de que eso pase, ya la manifestación, ¿qué? Bien, por lo menos el paso que hizo con Abraham. El primero le dijo, vete de qué, de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te escogí. ¿El qué hizo? Dice que él creyó, se fue. Después le quiso mostrar la bendición, lo sacó y le reveló cómo iba a ser qué, la bendición en él, ¿correcto? Que iba a ser qué, tan numerosa como qué, como las estrellas del cielo. Entonces él tuvo una perspectiva de Dios ahí en ese momento. Y después de que él tuvo todo eso, se empezó qué, a manifestar porque él todavía no había tenido su hijo. Cuando Dios le hace esa promesa a Abraham, todavía no había parido a Isaac. Entonces Dios primero, nosotros entramos primero creyéndole a Dios, después Dios se nos revela nuestra vida y después de que Dios se nos revela nuestra vida, nosotros empezamos ¿qué? A manifestar lo que en ese entendimiento Dios nos está ¿qué? Dando a nosotros. Por lo menos unos en el área de la finanza. Por eso vemos muchos testimonios, unos en el área de la sanidad, otros en el área de las finanzas, otros en el área de la familia, usted ven, otros en el área del poder del espíritu, otros en el área de lo profético, otros en el área de guerra espiritual, otros en el área de maestros. Entonces, de acuerdo como Dios se le revele, va a ser ¿qué? La manifestación suya aquí en la tierra de parte de Dios. Y ahí Dios va a usar eso para reconciliar ¿qué? El mundo con Él. O sea, usted es un canal de reconciliación de Dios. Entonces, pero nosotros tenemos que empezar a saber que Dios, mientras que caminemos en esta tierra, Él quiere que nosotros tengamos estos ¿qué? Beneficios, ¿correcto? O sea, como que tenemos derecho a esto, ¿sí? No de una manera brusca, ¿sí? Que yo le reclamo a Dios esto, ¿no? Sino de una manera consciente, de una manera segura, de una manera confiada, que usted sabe que está caminando con Él y que esta nueva vida le está proporcionando esto. Pero entonces, ¿qué pasa muchas veces? Personalmente a mí me pasaba que yo un día le reclamé al Señor, eh, yo tuve un buen sueldo en mi vida natural, yo ganaba muy bien, o sea, a mí las finanzas era lo último que a mí me preocupaba, ¿sí? Pero cuando vengo al Evangelio, pues empiezo como renuncié y empecé como las cosas no empezaron a salir como quería. Un día mi hija me pidió plata y a mí me dio rabia, yo lo confieso, a mí me dio rabia. Y yo me arrodillé y le dije, no, Señor, si esto es seguirte, yo no te quiero seguir. O sea, si antes en el mundo yo tenía como dar a mi hija y ahora con usted, entonces, y él me dijo, levántate, a eso no te llamé. Esa palabra en mí detonó algo, a eso no te llamé. Entonces yo me quedé pensando en esa palabra, yo me levanté, me dijo, a eso no te llamé. Dos cosas podía deducir ahí, alegar con él era una, o sea que a eso no me había llamado a alegar con él, o a no vivir miserable como estaba viviendo. Entonces esas dos cosas yo las agarré y empecé ¿qué? A estudiarlas. Empecé a estudiarlas. Entonces,
Después de que pasó un cierto tiempo, le dije, bueno, enséñame porque pues no entiendo cómo funciona este tema de que un hombre sin trabajar puede llegar a estar sustentado por su mano. ¿Sí? ¿Cómo es eso? O sea, yo no entiendo esa vaina. Sí, yo diezmo y hago eso, esto, pero no veo el resultado de nada. Entonces no tenía qué entendimiento y el enemigo por falta de conocimiento me estaba qué destruyendo. Entonces empecé y ahí fue donde pues en cierta manera le pregunté a la pastora Clemencia y ella me dijo algo bien importante que quiero compartírselo una vez y le dije, bueno, pastora, ¿usted cómo ve el tema de las finanzas? Me dijo dos palabras, me dijo, el tema de las finanzas lo puedo decir en dos palabras. El diezmo es mi seguro. Me fui con ese pensamiento. O sea, no es que usted vaya a tener mucho, sino es una seguridad. Entonces ahí comprendí el tema de la obediencia, ¿sí? El tema de la obediencia. Entonces yo dije, me habló exclusivamente de esas dos palabras, pero obviamente esas dos palabras tenían una profundidad que yo tenía que empezar a avanzar. Entonces yo empecé a buscar, a mirar y a leer libros y me di cuenta que en cierta manera en el área de las finanzas Dios nos prospera por varias cosas, porque usted es diligente, porque usted es esforzado, ¿sí? Pero Él también nos prospera por nosotros ser obedientes a Él, ¿correcto? Porque los impíos prosperan. Pero ¿por qué ellos prosperan? Porque Dios los está prosperando en cierta manera, pero realmente ellos prosperan porque son diligentes. Hay mucha gente que se trasnocha, hay mucha gente que se esfuerza, hay mucha gente que da la segunda milla en el mundo para querer hacer por lo menos. Cristiano Ronaldo no está ahí porque se levantaba a las 10 de la mañana a comer fritanga y morcilla. No, ese hombre está ahí porque el hombre se exigió a sí mismo y fue disciplinado y empezó a caminar en lo que él creía que tenía. Y esa disciplina y ese esfuerzo y todo eso que él forjó, pues lo llevó ¿qué? A donde está ahorita. Dios lo prosperó, podemos decir que Dios permitió eso, pero realmente sus promesas no están en él. En algún momento él, todo eso ¿qué? Se le viene al piso. Pero nosotros, la seguridad de nosotros es que nuestras finanzas no están sujetas a un mundo, sino que nuestras finanzas están sujetas a las promesas de Dios. O sea que de acuerdo a las promesas de Dios, Dios que nos va ¿qué? A prosperar. Si usted no cree en las promesas de Dios, pues Dios no lo va a prosperar a usted. Así de sencillo. Entonces nosotros crecemos de acuerdo a la certeza y a la verdad que nosotros hemos hecho. Pero a eso le añadimos cositas. A eso le añadimos cosas. Entonces, verdaderamente estos temas de la reconciliación no solamente lo tenemos que ver en el plano espiritual, sino que también lo tenemos que ver en el plano ¿qué? Natural. ¿Correcto? Entonces, habíamos quedado en el ¿qué? Regálame un segundito. ¿Dónde habíamos quedado? Tendrás más oro que tierra. Dijimos que esa palabra oro es tener revelación de Dios, ¿correcto? Y vamos a mirar la siguiente. Ah, no, es que está la 4. Esperemos un segundo. Acá que yo tengo aquí todo organizadito. Ok, te vendrá bien. De la 7, la 8 y la 9. Ok. 8. El Todopoderoso será tu defensa. Tendrás seguridad financiera. Dice, una vida de amistad con Dios nos promete seguridad ¿qué? Financiera. Así de sencillo. Aclaro, no estoy diciendo que si eres amigo de Dios serás millonario, aunque tampoco descarto la posibilidad de que lo pueda llegar a ser. Simplemente es de acuerdo al llamado que Dios le colocó. Hay gente verdaderamente que yo creo que Dios la llamó a ser próspero. Y que todo lo que muchas veces hacen prospera. Hay otros, en este caso nosotros los pastores, nosotros vendríamos a ser como los levitas del Antiguo Testamento. No tenemos herencia, en cierta manera, a una manera de los que trabajan, ¿sí? Pero sí tenemos una herencia en Dios, ¿sí? Nuestro ministerio, todas las necesidades, nuestros hijos se incluirán ahí. Entonces nosotros, porque yo no puedo decir que yo puedo cotizar mi vida financiera por mi trabajo o por un sueldo fijo que yo tenga, no lo puedo decir, pero sí puedo decir que mi vida va a ser abundante. ¿Correcto? No puedo decir este mes voy a ahorrarme 15 millones porque me gano 20, me gasto 5, ahorro 15, ¿sí? No puedo decir eso, pero sí puedo decir siempre tendré más que suficiente, ¿sí? Que esa fue la palabra que el Señor a mí me dio. Cuando Él me dijo, me llamó al ministerio y me habló en un sueño, me dijo, si te vas a trabajar, te prometo que te irá bien y prosperarás. Pero si te vienes conmigo, te prometo algo, nunca te faltará nada. Entonces, esas dos palabras estuvieron en mí.
¿sí? Entonces yo decidí, yo dije, bueno, en mi trabajo yo gano bien, pero en algún momento me puedo enfermar, puedo salir descalificado y hay veces que a uno ya no lo contratan por viejo, de pronto puedo llegar a quedar enfermo, uno nunca sabe y eso no vendrá. Pero Dios me dijo, nunca te faltará nada, o sea, puedo estar enfermo y nunca me va a faltar nada, puedo pasar ciertas cosas, nunca me va a faltar nada. Entonces yo pues, sobrepesé estas dos cosas. Aquí es con mi esfuerzo. El día que no tenga fuerzas, ¿el sueldo qué? Se va para abajo. El día que la embarre en la compañía, ¿el sueldo qué? Va para abajo. Pero aquí, él dijo, nunca te faltará nada. O sea, no importa lo que yo vaya a hacer, aunque tengo que caminar, obviamente, pero va a ser sustentado. Y he visto la mano de Dios en esa área. De verdad que sí, es una realidad en mi vida y yo sé que este es el principio de muchas cosas que Dios va a hacer. Entonces, en el Salmo 37:25 dice, fui joven y he envejecido, y he visto y no he visto que a justo desamparado, ni que su descendencia que mendigue pan. Entonces, esa es una promesa para nosotros, ¿correcto? Vuelvo y le digo, todo depende del llamado que Dios le haya hecho. O sea, ustedes no pueden canalizar mi llamado, yo no puedo canalizar mi llamado a lo que usted es. Yo tengo que canalizar mi llamado a lo que Dios me puso en mi corazón como hombre de Dios y como hombre que voy a caminar aquí en la tierra. Así es sencillo. Entonces vamos a seguir. El ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5:14, dice, porque el amor de Cristo ¿qué? Nos constriñe, porque así juzgamos, que si uno murió por todos nosotros, luego todos que vivieron por causa de uno, y que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. O sea que nosotros, ¿a quién le debemos la vida? A Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Ya no somos deudor de esta vida, ya no le demos la vida a este mundo, ¿correcto? O a nuestros padres, o a todo lo que hagamos, sino que ahora le demos la vida ¿a quién? A Cristo Jesús. Y que ahora todo lo que hagamos, a ver, si Él nos resucitó a nosotros, pues Él sabía, Él no nos va a dejar solo en un mundo, ¿correcto? O en una eternidad. Sí, los resucito y hagan lo que quieran. No, Él nos resucitó a nosotros porque tenía un plan eterno para cada uno de nosotros. O sea que él no hizo las cosas al azar. Voy a sacarlo de la clínica y lo voy a sanar de la clínica y ya, me voy, chao. No, él no hizo eso. Así como muchas personas van y dejan a los indigentes allá ¿qué? En el reformatorio, ¿cómo es que llama eso? En la rehabilitación y se van y nunca más vuelven. Pero lo dejaron allá. Sí, no, Jesucristo no nos resucitó y nos dejó en este mundo. No, Él nos resucitó, pero también nos dio ¿qué? Un plan. ¿Sí? Nos dio una fuerza, nos dio una virtud, nos dio una capacidad para que nosotros que proyectemos la vida que nosotros llevamos. Y después de esta vida, esa misma vida la proyectó ¿para qué? Para toda la eternidad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que canalizar todo este tema. Dice, por el amor de Cristo, el amor de Cristo nos constriñe, porque así juzgamos que si uno murió por todos, luego todos fueron muertos, y que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que a nadie conocemos en adelante según su carne, sino que a Cristo hemos conocido según la carne, ya no le conocemos más, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron, he aquí las cosas son hechas nuevas, y todas las cosas son de Dios, a quien nos reconcilió consigo por Jesucristo y nos dio el misterio de ¿qué? De la reconciliación. Entonces, es bien interesante que muchos creyentes Dios los llama, pero nunca le consultan a Dios. Y se van por los caminos que ellos quieren. Algún loco les dijo, váyase por aquí, y a ese le hicieron caso. Y no le preguntaron a Dios. Y acuérdense que Él nos da testimonio a nosotros. Cuando alguien nos habla, nos da ¿qué? Testimonio. Por lo menos ayer alguien me llamó y me dijo que creo que usted también lo llamó, pastor. El pastor es que le han dejado una obra botada allá y me dijo, ¿por qué? Que yo que pensaba que para ir allá, yo le dije, no, yo no voy a ir. O sea, yo no, le dije, ¿para qué? Dijo, pastor, ¿y qué tal si usted de pronto, yo le oro al Señor para que usted de pronto coja esa obra que había 25 y que una silla? Y bueno, algo así me dijo. Hasta ni le coloqué cuidado, le dije, no, mi hermano, le dije, no, yo por allá no cojo, le dije, no tengo tiempo para estar por allá. Me dijo, uy, ¿por qué, pastor? Le dije, no, porque mi llamado no es por allá. Mi llamado es aquí, yo primero construyo algo aquí y lo consolido y ahí sí empiezo a mirar a otro lado. Pero hay gente que no consolida muchas veces aquí y quieren proyectar su vida para otro lado cuando ni siquiera son capaces con los de su propia casa. Entonces,
Le dije, no, me dijo, ¿no va a orar? Yo le dije, no, no necesito orar, yo ya la tengo clara. Sí, muy bonita y todo la oferta, pero yo no voy por allá. ¿Por qué? Porque yo tengo claro que el ministerio Dios me lo entregó aquí en Villavicencio y hasta que no consolide algo bien sólido, yo no voy a mirar para otro lado. ¿Para qué voy a hacerlo? ¿Sí? Si eso va a ser una carga ministerial. Y si muchas veces no puede uno con esta carga ministerial, ¿para qué podernos llevar a otro? Pero nosotros en Cristo, en el propósito de Él nos va a dar la fuerza para que nosotros levantemos lo que Él dijo que levantáramos. Porque es que el problema de nosotros es que cogemos muchos versículos y lo transgiversamos. No, que todo lo pongo en Cristo que me fortalece y se va para cualquier lado. Y cogen ese versículo y lo aplican y realmente no puede ser así. Usted tiene un llamado, tiene un lugar, tiene un sitio, tiene un ministerio, tiene una esencia en Dios, tiene una unción en Dios, tiene una sabiduría en Dios y esa sabiduría usted la va a manifestar y Dios va a colocar gente de acuerdo a ese llamado para que se compaginen con usted y se entrelacen y puedan llegar a levantar algo, ¿sí? Entonces necesitamos entender esas situaciones. Entonces el ministerio de la reconciliación, todo fue por medio de ¿qué? De Cristo. O sea que si nosotros queremos andar reconciliados con Dios, debemos de caminar ¿qué? En Cristo Jesús. Si nos salimos de Él, dice la Biblia que nada ¿qué? Nada somos. O sea que nosotros caminaremos en nuestra ¿qué? En nuestra propia prudencia y nuestra propia fuerza. Entonces, ¿cómo aplico este ministerio a mi vida? Compartiendo con otros la verdad de Cristo, ¿correcto? En 1 Corintios 5:18 dice, y todas las cosas son de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Ahí vuelve y juega el mismo versículo, ¿correcto? De todos modos, los periodos en el horario espiritual de Dios de todos los miles de años se han venido y se han ido desde ¿qué? Desde Adán que fue creado hasta usted y yo. Tenemos el gran privilegio de vivir en la dispensación de la gracia. Es solo que esta dispensación de la gracia que se nos ha sido dada al hombre y a la mujer, la responsabilidad y el honor de reconciliar al hombre nuevamente con Dios, como creyentes renacidos y embajadores en el nombre de Jesucristo, tenemos el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Usted tenga algo claro. Mientras que usted esté caminando en esta tierra, todas las personas que Dios coloca al frente suyo, esas personas tienen que entrar en el ministerio de la reconciliación. Digamos, su familia. Analicemos cómo empezó el Señor. Dice que primero ¿qué? Jerusalén, después Samaria y después ¿qué? Los confines de la tierra. O sea que ¿qué le está haciendo significar a usted? Que primero su ¿qué? Su núcleo. Algo que me he propuesto en mi corazón, especialmente con mi hija mayor, con Paula, es que hay un versículo que siempre me talara la cabeza. Dice que si usted no sujeta su casa, ¿cómo va a sujetar la iglesia del Señor? Entonces me he propuesto a reconciliarme con ella, ¿sí? Porque pues hubo un tiempo donde pues quizás uno comete errores, ¿sí? Y no presta atención a las cosas que debe muchas veces prestar atención y deja áreas sueltas, ¿sí? Y pues Paula en este sentido pues estaba carente de mamá, porque la mamá murió. Entonces había un hueco en ella que tenía que ser ¿qué? Suplido. Y la única manera de haberlo suplido era enseñándole quién era quién, el Señor y en la vida de ella. Y pues tristemente no hice bien el trabajo. Entonces empezó a pasar como hace un año y medio para acá, que ella empezó a poner los ojos en otras cosas que no era la iglesia. Pero ella me dijo algo y fue algo tremendo porque ese versículo a mí siempre me taladraba la cabeza. Entonces ella me dijo algo, yo le dije, hija, le empecé a hablar de la iglesia y le empecé a hablar de muchas cosas y ella me dijo, no papi, yo no quiero eso, ni quiero casarme con un pastor. Yo le dije, ¿por qué? Yo, porque es que yo no quiero un pastor, un hombre que esté todo el tiempo sentado y no piense muchas veces en lo que nosotros pensamos. Y eso me quedó acá. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Yo empecé a decirle, bueno, Señor, muéstrame qué es verdaderamente lo que ella va a hacer en esta tierra. Y yo casualidad que ella rechazaba en ser pastora porque yo la estaba metiendo, forzándola a que ella tenía que ser como el papá, ¿sí? Y yo sorpresa que realmente ella no va a ser pastora. Entonces Dios me da un destello de su futuro y por eso era que ella se contradecía a lo que yo le decía, ¿sí? Porque yo le decía, yo quiero que usted sea ¿qué? Pastora, pero dentro de ella había un testimonio que ella no lo iba a hacer, pero ella lo tomaba mal, lo ponía con ¿qué? Con esta mente, no lo ponía con esta, ¿correcto? Y yo también le quería poner en el pensamiento con esta autoridad y no con esta. Entonces Dios me habló y le dije eso y eso fue como si yo hubiera detonado algo dentro de ella. Me dijo, eso es lo que yo quiero hacer, papi. Y se derrumbó una muralla tan grande. Le dije, su esposo no va a ser pastor porque yo lo miré.
usted va a ser así, así, y yo quiero que estudie esto y esto y esto, porque ese va a ser el futuro. Y eso fue como si algo se hubiera explotado en ella, que fue tanto que ella me dijo, yo quiero que usted me escriba eso y me unja en base a lo que usted escribió, que eso sí lo quiero hacer. Y inmediatamente toda la relación se volteó. ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno ve que el ministerio de la reconciliación va de acuerdo al llamado al propósito. Donde Dios lo coloque, todas las almas que están en su círculo deben de escuchar quién es el Señor Jesucristo y a través de usted ellos ser reconciliados con Dios. ¿Correcto? Entonces, ese es el ministerio. Ministerio significa un servicio o cualquier cargo ministerial con referencia a la labor que requiere, en otras palabras, una responsabilidad. O sea que nosotros tenemos la responsabilidad de que muchas almas no se vayan para el infierno. Así de sencillo. Porque así como Cristo dio su vida para que nosotros no nos fuéramos para el infierno, nosotros también tenemos que ser conscientes de que muchas almas no se van a ir para el infierno por causa del evangelio que nosotros le prediquemos. Diapositiva 16. Después de que experimente la reconciliación con Dios, el ministerio de la reconciliación es para otros. O sea que ya Cristo se reconcilió, ya Dios se reconcilió con nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Que otros se reconcilien con Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cristo lo hizo para con todos y ahora nosotros lo hacemos para los que Cristo quiera. Nosotros predicamos. Pero también tenemos que dar ¿qué? Testimonio, porque la Biblia dice que ellos vencieron por la sangre y por el testimonio de ellos. O sea que si usted predica la palabra y no da testimonio, la palabra no va a entrar. No va a entrar. Y por eso hemos sido ineficaces muchas veces en evangelizar, porque lo que nosotros estamos hablando no lo estamos manifestando. Entonces mucha gente por eso no nos cree. O no tenemos orden para que el Señor deposite una bendición. Digamos, yo personalmente, hablemos de la vida natural. Yo tengo dos personas, pero veo a una que no es organizado ni con él mismo, pero veo a otra que sí es organizado. ¿Sobre quién voy a colocar la bendición? Sobre el organizado, ¿por qué? Porque él de pronto sí va a darle fruto, pero el desorganizado, ¿qué pasa? Es como usted darle un cargo a alguien que no tiene la capacidad de sobrellevar. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que muchas cosas en nuestra vida no pasan, no porque Dios no las quiera hacer, sino porque nosotros no hemos sabido cómo sobrellevar estas cosas. Por lo menos, ¿cómo quiero que mi hija crezca espiritualmente si lo que yo le estoy diciendo a ella le está rebotando? ¿Pero por qué? Porque eso era lo que yo quería, pero ella se va a satisfacer es en lo que Dios quiera. Escúcheme bien, las personas que verdaderamente se enamoran de Dios es porque han encontrado el propósito con Dios. El propósito en Dios. Porque usted va a ser pleno cuando usted encuentre el propósito de Dios. Porque cuando usted encuentre el propósito de Dios, para lo que usted fue creado, ¿se va a qué? A salir. Se va a manifestar. Usted fue creado para las sanidades de acuerdo al llamado. ¿Sí? Entonces, por lo menos Pablo tenía a Cristo en su corazón, pero el Señor que le dijo, usted va a los gentiles. ¿En dónde tuvo éxito él? ¿En los gentiles o en los judíos? En los gentiles. En los gentiles. Pero Pedro, ¿dónde tuvo éxito? ¿En los gentiles o en los judíos? En los judíos. O sea que aunque tenían el mismo poder, al mismo Cristo, sus llamados eran diferentes. Él era fariseo de fariseos. Él mismo lo dijo. Yo fui criado a los pies de Gamaliel. Correcto que sí, le cambió la película. Entonces, y eso que él fue criado a los pies de Gamaliel. O sea, un duro entre los sumos sacerdotes, él era el concilio. O sea, él hubiera podido cambiarle toda la perspectiva a los judíos y anular esto, pero no, Dios no lo quiso así. Dios quiso que fuera ¿dónde? A los gentiles. Y él se realizó en todo lo de Dios cuando él tocó esa esfera espiritual. Entonces nosotros tocamos la esfera espiritual en Dios y nos apasionamos cuando nosotros tocamos el propósito de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Filipenses 2, versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que ¿qué? Sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir también como lo hubo ¿qué? En Cristo Jesús. O sea que realmente el objetivo de Dios no es que sirvamos. El objetivo de Dios es que las almas se salven. Y dentro de eso las almas se salven, va a haber servicio, va a haber organización, va a haber disciplina, va a haber finanzas, va a haber salud, va a haber todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que nosotros necesitamos. Por lo menos Juan, el destino de Juan era escribir ¿qué? El Apocalipsis. ¿A dónde lo mandó el Señor?
a la isla de Patmos. Y le cumplió una promesa, no iba a morir mártir. Fue el único apóstol que no murió padre. Él murió ¿qué? De años, él murió de viejo. Entonces, dice que el sentir que tiene que haber, miren hermanos, les voy a dar otro secreto. Cuando ustedes se interesen por ganar almas, Dios los va a prosperar en todas las áreas. Así de sencillo. Porque Dios le va a dar los recursos a ustedes y a mí para que las almas sean salvas, no para que usted tenga su suyo propio. Mientras que usted tenga el sentir para invertir en las almas, Dios le va a prosperar más. Pero si usted no tiene el sentir en invertir en el reino de Dios para la salvación de las almas, quizás difícilmente Dios le va a prosperar a usted. Difícilmente. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de dedicación, estoy hablando de todo eso. Pero si su sentir no es para, es más, me voy a ir más profundo. Si su sentir es para salvación de las almas, Dios le va a dar sabiduría y revelación para que les predique. Los misterios ocultos Dios se los va a soltar. ¿Por qué? Porque esos misterios ocultos usted los va a entregar para que otros sean salvos, no para que usted crezca en su ego y en su vanidad. En su vanidad. Aquí dice, cada uno también tenga este mismo sentir, no por lo suyo propio, sino que ¿qué? Sino por los otros. O sea que realmente Dios invierte en aquellos que quieren dar. Dios no invierte en aquellos que quieren retener. Porque ¿para qué usted tanta sabiduría si no le va a predicar a nadie? ¿Para qué usted tanta unción si la quiere para usted y no para la sanidad de los enfermos? ¿Para qué usted quiere tanto dinero si solamente quiere gastárselo en sus deseos y no invertirlo en el reino de Dios? Entonces ahí es donde nosotros entramos en todo este tema. Entonces vamos a entrar en la diapositiva número 17. Hoy está así el ambiente como quieto porque estoy hablando pasito, que la garganta no me da mucho. Entonces, no, pero es que lo tenía lejos. Entonces, 7 cosas que Jesús hizo por los otros. ¿Correcto? 7 cosas. 7 cosas. Primero, nos amó. Segundo, nos sirvió. Tercero, vivió para los otros. Cuarto, ayudó a los otros. Y quinto, murió por los otros. ¿Por qué cree que Dios? A ver, vamos a colocar este ejemplo. ¿Por qué cree que Dios multiplicó los panes y los peces? ¿Para llenar a los apóstoles o para darle a todas las almas que estaban ahí desamparadas? O sea que, ¿cuál fue el interés de Jesús? Que el Señor le multiplicara. ¿Cuál fue el interés de Jesús para que el Señor multiplicara los panes y los peces? Para alimentar a las almas que estaban necesitadas. ¿Dios lo hizo? Dios lo hizo. ¿Cuál fue el interés de que Pedro encontrara la moneda de oro en el pescado? ¿Cuál fue el interés de Jesús? ¿De tener plata a él o de pagarle los impuestos a Pedro y de pasadita a los de él? De pagarle los impuestos ¿a quién? A Pedro. ¿Correcto? Pero vemos a Judas, que Judas dice, uy, ¿por qué riegan esa loción tan cara? ¿Podemos qué? ¿Podemos qué? Venderla y regalársela ¿a qué? A los pobres. Pero ¿cuál es la intención de él? No, la intención de él no era esa, la intención de él era robársela. O sea, él estaba pensando en ¿qué? En sí mismo. En sustraer la ganancia de eso. Entonces realmente cuando uno se preocupa por la reconciliación de Dios con el mundo, Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos en eso. Todo. Pero mientras que usted no sea su intención esa, sino simplemente que usted supla las necesidades, simplemente que sus hijos estén bien, y eso está bien como padres terrenales, pero no como hijo de Dios. Porque dice, y estas cosas también lo hacen ¿qué? Los del mundo, que aman a sus hijos, que dan la vida por ellos. ¿Cierto que sí? Él dijo que eso lo hacía también el mundo, pero no nosotros. No nosotros. Nosotros estamos aquí en la tierra para que el mundo sea reconciliado a través de nosotros. O sea, para que las almas sean ¿qué? Salvas. Salvas. Por eso estamos orando por este presidente. Ahí me va a quedar. Entonces, cosas que el Señor Jesús hizo por nosotros. ¿Correcto? Jesús pensó en otros, nunca pensó ¿qué? En sí mismo. Jesús vino a este mundo por otros.
Jesús amó a los otros, Jesús sirvió a los otros, Jesús vivió por los otros, Jesús ayudó a los otros, Jesús murió ¿por qué? Por los otros. Dios lo prosperó en todas las cosas, Dios lo prosperó, aún lo resucitó de entre los muertos, porque la resurrección de Él no era para resucitarse Él mismo, la resurrección de Él era para resucitarnos a nosotros. Por eso Dios ¿qué? Lo resucitó. Por eso el pecado no pudo ser condenado sobre él a la manera de condenación eterna, sino que fue ¿qué? Hallado ¿qué? Inocente. ¿Sabe por qué? Porque él no murió por él. ¿Él murió por quién? Por los otros. Y eso es justo delante de Dios. Él no resucitó porque quería su propia vanidad. Él resucitó porque él sabía que resucitando iban a resucitar ¿qué? Todos nosotros. Entonces tenemos que entender estas cositas. Tenemos que entender estas cositas. ¿Qué obtenemos para ser reconciliados? ¿Qué obtenemos? Primero, vida eterna. Segundo, la imagen y semejanza de Dios. Tercero, el nombre, la gloria. Cuarto, D, la voluntad del Padre. E, justicia. Y F, estar en lugares celestiales. Todo esto pasa cuando ¿qué? Cuando llegamos acá. ¿Qué pasa cuando llegamos acá? Tenemos ¿qué? Vida eterna. Tenemos que la imagen del Señor Jesús. Tenemos que su nombre y su gracia. Tenemos que la voluntad de Él. Tenemos que su justicia. Y estamos que en lugares celestiales. Todo esto pasa cuando nosotros que atendemos al llamado que Él nos ha hecho. Y vamos a explicar. Vida eterna. La palabra vida eterna es sin principio ni final. Eso es eterno. Que no tiene principio y que no tiene final. ¿Cómo podemos comprender eso? Ahí sí estamos, no alcanzamos a entender ese misterio. Aquello que siempre ha sido y siempre será, eso es Dios. Eclesiastés 3:15 dice, todo lo que ahora existe, ya que existía mucho antes. Todo lo que ahora existe ya existía mucho antes. Y todo lo que habrá de existir, existe ya. Y Dios hace que todo se vuelva ¿qué? A repetir. O sea que esto es un ciclo, por eso la Biblia dice que no hay nada que nuevo debajo del sol. Vemos que en diferentes escenarios se está repitiendo ¿qué? La misma historia. La misma historia. Con muchos creyentes, con muchos impíos, vemos que la misma historia se está repitiendo. En 1 Juan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero y estamos en el verdadero y su Hijo Jesucristo. Esto es el Dios verdadero que nos da ¿qué? Vida eterna. ¿Correcto? Entonces esa es la vida eterna. La vida eterna es vida, plenitud, ¿sí? Es pertenecer a la clase de vida de Dios. La vida eterna existe fuera del tiempo. Todo lo que existe en el tiempo tiene principio y está sujeto a la ley del aumento y la disminución, llegando a ser ¿qué? Decadente. Vida eterna es naturaleza, es vida eterna es naturaleza y ser, no tiene principio, no hay cambio, no hay debilidad, debido a que la vida en sí misma es independiente, no tiene decadencia. O sea, la vida eterna no dice como que hoy está bien y mañana está mal. La vida eterna no dice que como que hoy podemos y mañana no. La vida eterna no tiene ¿qué? Mutabilidad. La vida eterna no tiene ¿qué? Decadencia. La vida eterna no tiene corrupción, como que hoy estamos bien y mañana estamos mal. La vida eterna siempre es y es inmutable, es eterna, es bendita, es vida, es bendición, es prosperidad, es abundancia, es santidad. Y eso dice que es que inmutable, porque la Biblia dice que Dios es que inmutable y Él es el eterno y nos quiso meter ¿en dónde? En esa vida. O sea que cuando ya estemos en la vida eterna, hay algunos ignorantes que han dicho, y si vuelven y pecan, no van a volver a pecar. Es algo que no va a volver a pasar. Ya no va a existir. Simplemente todo eso que está pasando es el plan perfecto de Dios para que todo esté en orden por toda la eternidad. Esto es un pedacito. El diablo pensó saber mucho, pero a la larga fue un tontico. ¿Sí? Un tontico que creyó que podía quitar la misma vida, sabiendo que si quitamos la vida se quita todo. La vida, escuche bien, la vida no se puede quitar. La vida es Dios. Si quitamos la vida, quitamos a Dios, no existe nada.
Porque la vida fue lo que creó todo. O sea, la vida sencillamente no puede dejar de existir. No puede. No puede. Porque donde la vida no exista, no existe nada. No existe nada. Porque la vida fue la que creó todo lo que vemos. Aún la muerte se alimenta de la vida. Porque si no hay vida, no hay muerte. Y la muerte va a existir por toda la eternidad. ¿Sí sabe dónde? En el lago de fuego y azufre. Va a estar ahí aprisionada por toda la eternidad. O sea, ellos van a vivir la condenación toda la eternidad y nosotros vamos a vivir la salvación toda la eternidad. Entonces, hay cositas. Hay misterios más allá de los misterios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a qué, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que ha sido enviado. O sea que nosotros vamos más plenamente en la vida eterna de acuerdo a lo que conozcamos a Cristo. Si no conocimos a Cristo, no avanzamos en la vida eterna. Así de sencillo. Por eso es que necesitamos concentrar. ¿Y qué es conocer a Cristo? Cristo es la palabra. O sea que conocer la palabra es conocer a Cristo. Si la palabra se nos revela, Cristo se nos revela. Si la palabra se nos manifiesta, Cristo se nos manifiesta. O sea que cada detalle de la palabra nosotros tenemos que hacer que se cumpla. Y si eso se cumple, Cristo se está cumpliendo en nosotros. Por eso no podemos sacar ningún principio espiritual. Pero ya entendemos que la ley no opera sobre nosotros. No porque haya dejado de existir, sino porque ya cumplió su, ¿qué? Su tiempo sobre el ser humano. ¿Correcto? Entonces tenemos que, ay pastor, pero es que eso ya no, es que en el Nuevo Testamento dice esto. No. La palabra es Cristo. Y si nosotros hacemos, simplemente no obedecemos a la ley porque entendemos que la ley ya no opera en nosotros. ¿Por qué? ¿Porque nosotros queremos? No, porque ya está ¿qué? Esta vida en nosotros. Y esta vida no puede ser juzgada por nada. Por nada. Entonces, vamos a seguir. ¿Seguimos o paramos? Juan 3:17. Estamos todavía en vida eterna. Juan 3:17. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Por eso, vean hermanos, hay gente que dice que Dios ya no sana. O sea, Jesús ya no se manifiesta. Hay gente que dice que no, que eso ya no, que eso del Espíritu Santo ya no, ya no es para este tiempo. Entonces Cristo dejó de existir para este tiempo. Y la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero más que, más su palabra no pasará. O sea que siempre va a permanecer. Y dice que no hay que mutabilidad en él, o sea, no hay variación. O sea que nosotros siempre vamos a poder confiar en esa verdad. Y siempre esa verdad se va a manifestar porque siempre existe. Entonces cuando nosotros empezamos a entender estos misterios, algo empieza a pasar aquí en nuestra mente. Entonces ahí es donde empieza a venir la confianza. Pero la gente quiere conocer a Dios a través de una administración, a través de una oración. Y eso no va a pasar. Nosotros conocemos a Dios a través de interactuar y tener comunión con ¿quién? Con Él. ¿Cuánto tiempo? Dios me habló una vez y me dijo, el tiempo que tú me dediques es el mismo tiempo que yo te voy a dedicar para revelarme a tu vida. Me lo dijo ese día. Si tú dedicas 5 minutos de tu vida para querer conocerme, yo voy a usar esos mismos 5 minutos para revelarme a tu vida. O sea que era poco o mucho. Era poco. ¿Cuánto necesitamos nosotros? Hay otro misterio. Cuando Jesús se fue a orar, dice que cuando volvió a la hora, los halló durmiendo. Y dijo, no pudieron orar ni una hora. O sea que, ¿qué significa eso? O sea que los que oran 5 minutos, Jesús le va a decir, oiga, ni una hora pudieron orar. O sea que como que quede lo mínimo. Una hora. Pero sin embargo logró 3. O sea que ¿cuál es la segunda milla? 3 horas. Y él después dijo, porque el Espíritu siempre está dispuesto. Entonces, ahí vemos esos misterios. O sea que él va a usar ciertas cosas para que se nos revele que él se impactó, dijo, ni una hora pudieron orar. ¡Ay! Tienen los ojos cargados de sueño. Ahora mi pregunta es, los que oran 5 minutos, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué le va a decir el Señor? ¿Ni una hora pudieron orar? Eso lo coloca uno a patinar, ¿no?
Él se sorprendió porque ni una hora pudieron orar. O sea, ¿qué tal con estos que oran 5 minutos? O sea, mantiene, ni 5 minutos, ¿sabes? Ni una hora. ¿Qué carajo? ¿Y si tiene 8 horas para trabajar y no tiene una hora para mí? Vamos así, vamos así. La imagen y semejanza. La imagen y semejanza. Voy a dar otros versículos. Gálatas 1:10 también para la vida eterna. Juan 10:10 para la vida eterna. Imagen y semejanza de Dios. En la reconciliación volvemos a ver que la imagen y la semejanza de Dios. En la reconciliación volvemos a vernos que como Dios nos formó desde el principio. O sea, su perfecto plan. En Génesis 1:26 dijo, y entonces Dios dijo, hagamos ¿qué? Al hombre a nuestra ¿qué? Imagen conforme a nuestra semejanza. Lo mismo pasa ahorita. Realmente no era el barro lo que era la imagen y la semejanza de Dios. No era el barro. ¿Era el qué? El soplo de vida. Y cuando Jesús se le aparece a los apóstoles, ¿qué les dijo? Reciban la vida. Esa era la esencia, porque los animales también fueron hechos de la tierra. Pero hay una diferencia entre los animales y nosotros, que ellos no tienen el qué, solamente se lo dijo que al hombre, y Dios es espíritu, y Él nos impartió el espíritu en ese momento. Pero ahora dijo algo más. Ahora no se conformó con darnos vida, sino dijo, mi espíritu estará con ustedes, dentro de ustedes, para que hagan lo que yo quiera. O sea que Él colocó el espíritu. ¿Para qué? Para que el espíritu de nosotros no quedara solo, no quedara ¿qué? Huérfano, sino que tuviera ¿qué? Un padre todo el tiempo ahí, ¿correcto? Y le voy a decir otra cosa, ya no tenemos el primer Adán, ¿correcto? Ya tenemos el segundo Adán, o sea que nosotros a veces nos da por ir a comer del árbol de la vida, ¿sí? Y el castigo no vino porque la mujer comió, el castigo vino porque el hombre comió, porque el hombre era ¿qué? La cabeza. Entonces ahora vamos nosotros allá con pecado al Señor y el Señor, ¿usted por qué comió esa fruta? Venga, ahora lo limpio. Y lo limpia. Porque Él no come, nosotros no lo convencemos a Él de que Él coma pecado. Eva sí convenció a Adán de comer y Adán comió y dijo, por tu culpa, maldita será la tierra. Entonces, miramos esta acción. ¿Nosotros pecamos o no pecamos? A veces caemos en pecado. Y vamos ante Jesús y Jesús come el pecado que nosotros comimos. No, Él como cabeza Él dice, te voy a limpiar. Por eso nosotros vinimos a ser ¿qué? La novia, la esposa. Y Él dice que Él está listo para entregar una esposa que sin mancha y sin arruga. O sea que se iba a manchar y se iba a arrugar. Sí, pero Él iba a hacer ¿qué? A limpiarnos. Eso fue lo que debió hacer ¿qué? Adán con Eva. Pero no lo hizo, el berraco la acompañó. Pero ahora Jesús no. Ahora Jesús no es como Adán. Sigamos. Romanos 8:29. Aquí en cuanto a la imagen. Dice, a los que antes conoció también que los predestinó para que fuéramos hechos conforme que a la imagen de su Hijo, para que en Él sea primogénito de muchos hermanos. En Juan 17:23, ese lo leen en la casa. Hebreos 1:3, perdón, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen y su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra, con su poder, habiendo efectuado la limpieza de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Entonces, por su sangre nosotros somos ¿qué? Redimidos. ¿Por qué nosotros podemos vivir en esta tierra sin que la maldición caiga sobre nosotros? Porque la cabeza es ¿quién? Es Cristo. Y desde que la cabeza no coma, la esposa tiene, ahí está el misterio de la santificación, ¿no? Dice, porque si el hombre tiene esposa y la esposa no es creyente, pero no se opone, dice que no la deje. Dice que él podría santificar ¿a quién? A su esposa, porque él no va a hacer lo que ella le dice, sino que él la va a traer para acá para santificarla. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. ¿Usted cree que nosotros no pecamos? Claro que sí, pero él llega y dice, otra vez usted pecando, venga, lo limpio. ¿Sí? Y no va a alterar la autoridad, porque la autoridad es ¿quién? Es Cristo. Por eso dice que, por eso Él nos relaciona la mujer y el hombre y la mujer. Pero a veces no entendemos esos misterios. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Que el Señor nos ayude. Sigamos. Aquí. Imagen y semejanza ya. Nombre y gracia.
En la lengua hebrea los nombres reflejan el carácter y el peso de la persona. Abraham, padre de multitudes. ¿Correcto? Entonces él aquí nos da ¿qué? Nombre y nos da ¿qué? Gloria. Entonces Abraham le dijo que ¿qué era? El padre de multitudes. A Moisés le dijo que ¿qué? A Moisés también le colocó, dijo que él le había sacado ¿qué? Al pueblo de ¿qué? A la libertad. O sea que fue el ¿qué? El libertador en esa época. Jesús, el Salvador, ¿sí? Y ahí podemos ver las manifestaciones de Dios en la vida de nosotros. O sea que Dios es el Elohim, el poderoso, correcto. También aquí creo que la vemos. No, aquí no la vemos. Entonces Dios también se manifiesta por nombres, correcto. Se manifestó en Elohim, correcto. Es correcto. Entonces Él se manifestó también en Elohim, poderoso creador, Adonai, Dios que gobierna, Shalom, nuestra paz. ¿Sí? Entonces Él se manifestó en diferentes ¿qué? En diferentes nombres para que nosotros conociéramos su ¿qué? Su carácter. Él también a nosotros nos coloca ¿qué? Nombres para que nosotros también podamos identificar. Por lo menos Bernabé era el hombre de consolación. Bernabé. ¿Sí? Y Pedro era ¿qué? La roca sólida, ¿sí? O sea, en pocas palabras, tras de esa revelación, ¿sí? Aunque Pedro directamente no fue la roca sólida, sino fue la revelación que Pedro tuvo cuando le dijeron que quién era Jesús. Entonces dijo, este es el hijo de ¿qué? Del Dios viviente. Entonces, tras de eso, Dios le coloca a él porque fue el primero que confesó que esa palabra, ¿correcto? Entonces, en Dios, Jiret, que significa ¿qué? Proveedor, Roni, que significa el Señor es mi pastor, Sikkenu, que significa es mi justicia, Nisi, que significa victoria, Rafa, que significa sanador, Shaddai, que significa, Chama, significa Dios presente, Roy, significa Dios el que vive, el Wasin, significa Dios escucha, y el Abba, que significa Padre. O sea, Él se manifiesta en diferentes escenarios para que nosotros conozcamos que su carácter. También así Dios nos va a colocar a nosotros diferentes cosas para que conozcan el carácter de Dios en la persona. Digamos, hay gente que Dios lo usa en liberación. Entonces, cuando la gente necesita una liberación, ¿a quién busca? Al que Dios está usando para la liberación. Digamos, Ander Ricardo Rodríguez, ¿llevan para liberación? No, llevan más para sanidad y para milagros y para la llenura del Espíritu. ¿Sí? Los adoradores, ¿dónde les gusta ir? A su presencia. ¿Por qué? Porque allá se mueven mucho ¿en qué? En adoración. Sí, Ander Tibio y Joshua, que cuando vivía, la gente que iba allá era ¿para qué? Para la liberación, ¿cierto? Digamos, a profetas que tienen el don del conocimiento, la gente muchas veces ¿para qué lo busca? Para ver Dios que habla, ¿sí? O que muestra. Entonces ahí nos coloca el nombre y nos coloca esencia para que nosotros manifestemos lo poderoso que es Dios aquí en la tierra. ¿A través de qué? A través de nosotros. Nadie tiene todos los ministerios encima. Nadie tiene todos los dones encima. El único que tuvo esa facultad se llamó ¿qué? Jesucristo. Jesucristo. Nadie dice yo soy apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista y tengo los 9 dones del ministerio y mejor dicho yo soy el salvador de toda la tierra. No. Sí, sí, claro que sí, porque intrínsecamente nosotros estamos ligados a todo, porque somos el cuerpo de Cristo, pero siempre hay una manifestación o un fuerte en la persona. En Cristo todo era posible, ¿sí? Por eso le digo, Él manifiesta su multiforme sabiduría, a uno les da, otros son consejeros, ¿sí? Hay gente que usted puede sentarse y esa persona darle un buen consejo, hay gente que no. Entonces, en cierta manera, vuelvo y le digo, también eso depende del propósito a donde Dios lo lleve. Porque si Dios lo lleva a multitudes, ¿sí? Como Billy Graham, nunca hizo una liberación. Pero los estadios se llenaban. Y lo llamaron el consolador de los presidentes. Tenía una gracia terrible, ¿sí? Para predicar una sabiduría, un denuedo tan tremendo que Dios lo usaba así. Y fue el hombre que más impactó. Reinald Bonnke. Reinald Bonnke se movió más en gracia para las multitudes y sanidades, que eso arrumaban las muletas y hasta en una ocasión le metieron un muerto bajo el altar y ni siquiera él se dio cuenta y resucitó. Sí, entonces es dependiendo la gracia que por lo menos yo veo mi ministerio y mi ministerio es muy profético tirando a las liberaciones, ¿sí? Confrontando las tinieblas, ¿sí? Y yo casi no hablo casi de sanidades, de milagros, pero aunque los hay, ¿sí?
Y aunque muchas veces Dios me usa para sanar a algunas personas, realmente yo sé cuál es mi fuerte y esa va a ser como siempre la charla que yo voy a tener, ¿sí? Y entre eso Dios me llamó a mí a hablar que la gente tiene un propósito en la vida, ¿sí? No es solamente un milagro, sino que realmente tenemos una esencia. Entonces, así Dios se manifiesta y así Dios se manifiesta a través de nosotros, ¿sí? Entonces nos coloca un nombre y nos coloca una gloria, ¿sí? Una gloria, no la comparte, pero nos la coloca para Él manifestarse, ¿sí? Él también coloca ¿qué? Una voluntad, ¿sí? Él también coloca ¿qué? La justicia, porque donde no coloca la justicia, pues nos vamos otra vez al pecado, ¿sí? Y Él nos coloca en lugares celestiales, uno con Cristo, por lo menos arriba en el cielo. Nosotros podemos estar bajo acusación, pero también podemos ser abogados, también podemos ser jueces, ¿sí? Y muchas cosas que la Biblia nos enseña a nosotros acerca de lo que nosotros podemos hacer, pero eso no lo vemos nosotros porque muchas veces, es más, hay gente que Dios no le va a dar sabiduría como le da a otros. ¿Por qué? Porque Él ya tuvo con Él algo, ¿sí? Entonces, no es el cuento que nosotros anhelemos en nuestra carne, sino es que nosotros anhelemos conforme que a la vida que Dios nos dio, por lo menos el don de interpretación. Yo se lo pedí al Señor mucho tiempo y ayuné por ese don, porque a mí hay algo que me parece grandioso, eso es don de interpretar lenguas y mi esposa lo tiene y Sayan también lo tiene. Y yo se lo pedí al Señor, hasta le hice una promesa, le dije, Señor, si tú me lo das, yo me siento a interpretar todo el día y a hablar en lengua. Te imaginas que haciendo la promesa. Y él me dijo, no te lo voy a dar por esto, por esto, por esto, porque usted es un egoísta y usted quiere hacerlo solo y no compartir con ellas. ¿Ven? Ahí se me quitó la gracia, se me quitó. Entonces, la voluntad del Padre, Él pone que su voluntad sobre nosotros. Es importante conocer la voluntad. Jesús dijo que sus verdaderas relaciones son con aquellos que conocen qué y hacen la voluntad de qué, de mi Padre, ¿correcto? Porque todo aquel que hace la voluntad del Padre, ese es hermano. Y mi hermana se lo dijo en una ocasión, se lo dijo, ¿y quién es María? ¿Y quiénes son ellos? No, mi verdadera familia son los que hacen qué, la voluntad de mi Padre. Entonces, realmente con eso es que Él tiene. Entonces, hay dos clases de voluntades. Una, la que ya está establecida en la palabra de Dios. Y otra, la que va de acuerdo al propósito. O sea, todos tenemos que ser reconciliables, todos. Todos tenemos que andar en santidad. Esa voluntad está escrita. Todos tenemos que tener el carácter de Cristo. Todos tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto. Todos somos uno con el Espíritu. Esa es la voluntad escrita del Padre. Pero dentro de esa voluntad, Dios pone, usted me va a hacer esto, usted me va a hacer esto, usted me va a hacer esto, usted me va a hacer, y no es igual, sino son ¿qué? Diferentes, pero todos bajo la misma ¿qué? Voluntad de Dios. Entonces, definición de voluntad es la facultad de la mente por la cual determinamos hacer y abstenernos de unas acciones. Esa es la voluntad. La voluntad es la facultad que se ejerce para decidir entre dos o más y cuál abrazamos o perseguimos. Ejemplo. En el ejemplo con respecto a nosotros podemos escoger la mentira, la muerte o la vida y la verdad. Entonces nosotros tenemos esa voluntad, que esa parte de la voluntad de Dios, nosotros decidimos si seguir a Dios o no seguirlo. Esa voluntad es de nosotros, pero hay una voluntad que Dios dejó que establecía. Si nosotros queremos seguir la voluntad de Dios, pues tenemos que hacer lo que Él nos dijo, o si no, no lo estaríamos siguiendo. Porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no cambia su manera de pensar, pues entonces no lo está siguiendo, usted está siguiendo su propia voluntad. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos que entender. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, está en Hebreos 10:5. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Entonces dije, he aquí, vengo, Dios, para hacer que tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Mire que aquí Él habla. ¿Sí? Eso es de Jesús. Dice, he aquí, Dios, vengo para hacer tu voluntad como está escrito ¿en dónde? En el rollo del libro que está escrito acerca de mí. ¿Cuál era el rollo de Jesús? Pues todo lo que han profetizado los profetas en el Antiguo Testamento. Ahí estaba escrita la voluntad de Dios sobre su Hijo Jesús. ¿Cuál era la voluntad? Morir por nuestros pecados. ¿Cuál era la voluntad? Que el Espíritu de Dios estuviera sobre Él. ¿Cuál era la voluntad? Que Él iba a ser el ungido, que Él iba a ser el elegido. Todo lo profetizaron ¿qué? Los profetas. Y Él dijo, así como está escrito en el rollo acerca de mí. O sea, había un libro que había escrito, que Dios lo profetizó a través de los tiempos. Pero nosotros, ahí no dice, ¿cómo es su nombre? David, ahí no dice, David será un profeta de las naciones. Ahí no dice, o sí. David será un empresario. Ahí no dice, o sí. David tendrá una hija, 2 hijos con una mujer que se llama así, así. Ahí no dice.
Pero mientras que usted va canalizando la voluntad del Padre, Dios en medio de esa voluntad le va mostrando ¿qué? Su propósito. Y entonces usted sabe por dónde ¿qué? Guiarse. Porque entonces seríamos errantes en la tierra porque no sabemos cuál es nuestro sitio, no sabemos cuál es nuestra vida, no saben, mucha gente le dicen, va, predique para el Amazonas y se va. Por lo menos cuando yo empecé, el pastor Germán me dijo que por qué no me volvía misionero, que a predicar a los indígenas. Yo le dije, no, yo no me veo por allá. ¿Por allá los indígenas? Y no, no es que lo esté menospreciando, pero yo no siento ir por allá. Eso no es para mí. Pero sí siento esto. Y eso hizo que él cortara relaciones conmigo, porque yo no quise hacer la voluntad de él. Pero es que yo no fui llamado a ir a predicar a los guajivos. Yo viví entre los guajivos, pero no fui llamado a predicar a los guajivos. De Pablo. Él era judío, pero fue llamado a predicar a los gentiles. Y así funciona todo. Salmo 143:10 dice, solo quiero obedecer todo lo que me pidas, así que enséñame, Señor, porque tú eres mi Dios, tu espíritu misericordioso es todo lo que necesito, así que guíame por buenos caminos y que te agraden, porque tú eres mi único Dios. Aquí vemos, aquí en el Salmo 143:10, vemos esta actitud de Dios o el salmista que está escribiendo, ¿correcto? Dios no está tratando de ocultarnos su voluntad, Él quiere revelarnos su voluntad. De hecho, Él ya nos ha revelado muchas cosas, muchas direcciones en su palabra que debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18, ahí lo leen ustedes en la casa. En 1 de Pedro 2:15, ¿sí? Pues la voluntad de Dios se puede conocer y demostrar. En Romanos 12:2 dice, no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la revelación de vuestro entendimiento. O sea que la voluntad de Dios es que no nos conformemos ¿qué? A estas esferas doctrinales que están hoy en día, por lo menos ayer que fue Habeus Papa. ¿Cuándo fue? ¿Antier? Antier. Entonces Él quiere que nosotros no nos conformemos a esos pensamientos, sino que seamos ¿qué? Transformados. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que nosotros seamos moldeados por la palabra de Dios. Entonces, el que no está siendo moldeado por la palabra de Dios, ¿está haciendo la voluntad de Dios o no? No. ¿El que nunca cambió hizo la voluntad de Dios? No. Pero hay gente que dice lo contrario, pero no concuerda con sus ¿qué? Con sus acciones. Por eso la Biblia dice que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Entonces tenemos que concordar nuestro creer con nuestras acciones. Si nosotros creemos y no hay acciones, dice que esa fe se echará a morir en algún momento. Si usted quiere ser un multimillonario o quiere tener éxito en la vida, ¿qué es lo más lógico que tiene que hacer? Pues tiene que poner a estudiar, a trabajar, a capacitarse, ¿cierto que sí? Y si usted no lo quiere hacer, pero dice, ay, yo quiero ser rico, pero no quiero hacer nada de eso, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Yo siempre he dicho, el que quiere plata quiere trabajo. Si usted quiere plata y no quiere trabajo, entonces no la quiera porque nunca le va a venir. Son cosas muy simples de la vida que nosotros necesitamos que razonar. También nos dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos, correcto, que no nos conformemos a este siglo. En Santiago 4:17 también dice, a menudo queremos que Dios nos dé detalles específicos, donde trabajar, donde vivir, con quién casarnos. Eso es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Que Dios nos dé detalles específicos, correcto. Pero escúcheme bien, muchas veces no lo va a hacer, sino que usted en el caminar con Él, usted se los va a encontrar. Usted se los va a encontrar. Usted se porta, vean, yo pienso que, ¿por qué Dios me dio una esposa a mí rápido? Porque yo fui viudo el 3 de junio, ¿sí? Y a mí Dios me mostró a mi esposa como a los 6 meses, ¿sí? ¿Por qué no? Porque hay gente que lleva esperando a su esposa 10 años y no le ha llegado. Porque cuando yo vine al Evangelio, lo primero que le prometí al Señor fue, yo no quiero ser el hombre que era antes, y antes era esto en la parte sexual, ¿no? Le dije al Señor, ayúdame, que yo quiero serle fiel a mi esposa desde hoy, a la que me va a colocar, porque estaba joven, yo tenía 28 años, por favor, ¿sí? Yo quiero serle fiel a mi esposa desde hoy, ayúdame. Y así lo hice de verdad. Dios me ayudó, me escuchó mi oración. Y tuve muchas oportunidades para caer y nunca caí. Y a los 6 meses miré a Vanessa y Dios me dijo, esa será su esposa. ¿Pero por qué? Porque hay gente que ya esperando toda la vida y no le viene. Porque yo creo que no han tomado determinaciones fuertes en su vida para hacer. Digamos, quiero, Señor, úsame,
pero te prometo que desde hoy voy a consagrarme en santidad, en oración, y usted empieza a hacerlo. Y de repente cuando Dios ¡pum!, derramó la unción sobre usted en algún momento. ¿Usted la estaba buscando? No, se la encontró. ¿Pero por qué? Porque usted determinó días atrás empezar a caminar. Por eso hay gente, no, que es que yo quiero aprender a hablar en lenguas, pero nunca ora ni siquiera 5 minutos. Señor, yo quiero orar en lenguas, Señor, ayúdame, Señor. Me comprometo, Señor, que todos los días me voy a levantar y ayúdame, dame fuerzas, me voy a levantar y para que tú me des esas lenguas y empieza usted todos los días a levantarse, Señor. Gracias, Señor, por este día. Empieza a colocar alabanza, empieza a cantar, empieza a brincar usted solo ahí en su casa, cuando de repente ¡puf!, le vino las lenguas. Así me pasó a mí. Yo fui bautizado como a los 4 meses en lenguas. Pero ¿cómo me vino? Pidiéndolas. No, ni siquiera sabía que las lenguas existían. Porque era un neófito, todavía no sabía. Cuando estaba ahí y cuando oraba nada ahí, me quedé quieto. ¿Qué hablé? Y iba a cantar lo que estaba escuchando en la canción y hablaba las lenguas. Y yo me asusté. Y yo ahí iba a hablar y llamé a mi mamá y no podía, y yo colgué. No podía hablar. ¿Pero por qué? Porque hubo una pasión y dijo, no, el Señor dijo, este. Entonces, muchas cosas no lo vamos a saber nosotros y Dios no la va a decir, sino que nos vamos a ¿qué? A encontrarlas de acuerdo porque usted determinó ser ¿qué? Obediente. ¿Correcto? Determinó ser obediente. Entonces, aquí nos dice muchas veces Dios no nos revela. Hay mucha gente que quiere que Dios le revele hoy su matrimonio, que le revele sus hijos, que le revele si va a tener plata, si no lo va a tener, y todo esto empiezan a pedirle a Dios. Sí, y Dios muchas veces no lo va a hacer, porque Él quiere solamente que usted sea ¿qué? Obediente en lo que usted está leyendo acá. Que Dios no me habla, lea la palabra de Dios, ahí Dios le está hablando. Entonces, hay cositas que en Hebreos 16:6 también es un versículo para nosotros aprender a conocer la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, un niño puede ver una pelota que rebotó al otro lado de la calle, pero no corre tras ella porque sabe que el papá no quería que hiciera eso. Entonces, pero él puede hacerlo o no puede hacerlo. Entonces está haciendo la voluntad de quién, de él o del papá, ¿cierto? Él quiere hacerlo, pero dice no, porque mi papá me ha dicho que ¿qué? Que no pase la calle solo porque es peligroso, ¿sí? Entonces pero él dice, pero la pelota, no, voy a pasar. ¿Qué pasó? Está haciendo ¿qué? Desobediente. Entonces, ¿qué? El papá va a venir a darle su ¿qué? Su corrección. Eso en cuanto a lo natural, o sea, su voluntad usted la puede inclinar. La voluntad no se la puede atrapar el diablo ni Dios. La voluntad usted se la inclina a Dios o al diablo. Para de contar. A la mentira o a la verdad. Pero tiene que entender algo. Que cuando usted empieza a hacer la voluntad de Dios, va a haber, voy a decirlo así, va a haber como una adicción, digámoslo así. Una adicción en la cual usted no se puede despegar. Va a haber tanto plenitud en usted y tanta fuego que usted ya no se quiere salir de ahí. Pero aquí también la misma es. Va a haber tanto desorden muchas veces como la droga, que usted ya se quiere salir, pero no puede, porque ya está arraigada a sus huesos y su voluntad quedó encarcelada. ¿Sí? Entonces usted no puede salir, aunque sabe que está haciendo malo, pero usted se deleitó en eso y usted empezó como los que empiezan a adulterar, los que empiezan a fornicar, los que conocen el trago, empiezan desenfrenadamente y eso después los controla. Aquí nos pasa casi a nosotros igual. Nosotros empezamos a buscar al Dios, nos apasionamos, el Señor nos empieza a responder, el Señor, y ya usted ya después quiere ¿qué? Yo por lo menos a esta altura de mi camino, a mí me han ofrecido trabajo. Y buenas propuestas de trabajo, de ir a hacer proyectos y donde me puede quedar a mí cosas, estamos hablando mensualmente 10, 15 millones de pesos mensuales, libres para mí. Pero yo ya no me veo ahí. Yo ya no me veo, yo no me hallo ya en ese lugar. ¿Por qué? Porque aquí he visto tanto y me ha apasionado por tanto que ya es imposible devolverme. Entonces eso lo tenemos que hacer nosotros en nuestra vida y Dios va a empezar a poner cositas. Segunda de Corintios 3:5 dice, no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, al contrario, nuestra capacidad proviene ¿de qué? De Dios. En 2 de Timoteo 2:25, eso lo apuntan en la casa,
Segunda de Timoteo 2:25, Efesios 4:17 y Efesios 5:17. Ahí podemos meditar esos versículos, ¿sí?, acerca de la voluntad de Dios. Seguimos, la justicia. La justicia, todo el mundo yo creo que conocemos la justicia. En nosotros fue justicia, ¿por qué? Porque Cristo fue la justicia de nosotros. Nosotros, ninguno de nosotros por nosotros mismos si hubiéramos podido ¿qué? Adquirir la justicia, sino que fue Cristo el que en Él somos justos. En Cristo hemos recibido la justicia de Dios. Esto es su rectitud, su limpieza, su pureza, porque lo hizo Cristo por nosotros y ahora Él nos atribuyó todo a nosotros. Escúcheme bien, cuando Él nos resucitó a nosotros vinimos a tener ¿qué? Un nuevo espíritu. Hasta ahí está todo bien. Hasta ahí está todo bien. Pero Él necesitaba asegurarse de que eso funcionara. Asegurarse de que no se fuera a desviar. ¿Qué hizo Él? Él vino Él mismo y se metió ¿qué? En nosotros. El Espíritu Santo. Él vino Él mismo y se metió en nosotros. Y Él es la fuerza en la cual nosotros debemos de ¿qué? De confiar para permanecer en esa justicia. No por nuestros propios. De verdad, a mí a veces yo digo, bueno, y acerca de las faldas, de los velos que le mandan a colocar a las mujeres. Y uno se puede pensar, realmente están poniendo la justicia de la santidad en eso, en que si usted no se lo coloca es pecador. O sea que realmente le están atribuyendo la santidad a algo y no a alguien. Porque usted dice, coloque la falda, o usted así con esos pantalones rotos, ¿sí? No, vamos a colocar el ejemplo. Si usted piensa que por eso que usted tiene puesto no es justo, entonces usted le está atribuyendo la justicia a algo. Y nosotros no le atribuimos la justicia a algo. Nosotros le atribuimos la justicia a alguien que está dentro de nosotros. Y nosotros somos justos porque ese alguien está dentro de nosotros siendo uno con nosotros. Bueno, que coloques el velo si no usted está en pecado. Entonces usted le está atribuyendo. No, es que yo soy santo porque yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana a orar. O no como relleno, lo que sea. ¿El qué? Eso sí, de ahí atribuyó en el velo, ese versículo. Eso tiene una historia ahí bien tremenda detrás de todo eso. ¿Sí? Entonces, cuando usted le atribuye a algo la justicia de Dios, entonces la justicia de Jesucristo viene a ser totalmente en usted deficiente. Porque si usted le está diciendo, no, es que yo soy más santo porque estoy orando todos los días a las 3 de la mañana. Hermano, yo los bendigo, ¿verdad? Sí, sígalo haciendo, está bien. Yo no soy capaz de levantarme a las 3 de la mañana, ¿qué hago? Yo me levanto a las 5. Sí, yo me levanto a las 5. Yo he querido, pero como yo siempre ya cogí la costumbre de acostarme tan tarde, pues casi me es imposible madrugar, pues porque el cuerpo también tiene que descansar. Entonces, cuando uno le atribuye, por lo menos yo tenía una mentira dentro de mí, que cuando yo no oraba, digamos, algo pasaba en el camino y yo tengo que predicar mañana. Y no oré hoy. O sea, no oré esa noche o la noche anterior. Yo al otro día decía, ya el Señor no me va a usar. Porque le atribuía ¿qué? La unción a la oración que yo estaba haciendo. ¿Sí? Entonces ya no me va a usar. Y eso hacía que se revolcara un poco de pensamientos dentro de mí y a la larga no pasaba nada. ¿Sí? Pero entonces he comprobado que cuando nosotros le atribuimos, Dios nos va a usar no porque usted sea, a ver, ¿cómo lo explico para que no me malinterpreten? Dios lo va a usar a usted por causa de las almas que Él ama. Pablo dijo, no sea que yo siendo heraldo para ustedes termine ¿qué? Perdiéndome yo mismo. ¿Qué quiso decir Pablo ahí? O sea que aún Dios lo podía usar a él por causa del amor de otros, aunque estuviera quizás no tan bien. ¿No han visto esos patrones en las que iglesias, pastores cuando se dan de cuenta estaban en fornicación, pero hacían milagros terribles? Y les atribuían esos milagros a la santidad que él tenía, pero cuando después se levanta toda esa olla podría era todo lo contrario. ¿Por qué cree? Dios es más inteligente, vean, Dios está usando hasta el diablo para que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Y el diablo se cree inteligente. Dios permite que el diablo venga y nos ataque para nosotros refinar nuestra propia fe. A la final Él está usando el diablo para que nosotros nos levantemos. Ay, que Dios me usa, que porque yo oro. Mentiras. Dios lo está usando por el amor a las almas que están ahí al frente.
Entonces, cuando uno se empieza a despojar de esa verdad, Dios lo empieza a usar a usted tremendamente. De esa mentira, perdón, sí, de esa mentira. No, Dios me está usando por amor a ellos. Dios me está usando hoy en la unción porque quiere sanar a estas personas, no porque llore mucho. Aunque hay que orar, o sea, no nos vayamos al otro lado. Hay que orar, hay que ayunar, hay que meternos con el Señor, hay que caminar en santidad, hay que hacer todo eso, claro que sí, pero no por eso es que Dios lo va a usar a usted. Es porque Dios determinó darle ese propósito a usted. Y usted simplemente lo creyó. Entonces, esas cositas es. Por eso, si nosotros le atribuimos nuestra justicia a nuestro buen comportamiento, anulamos a Cristo entre nosotros. Pero cuando nosotros le atribuimos la justicia a Él, Señor, si es verdad, yo pequé, Señor, pero tu justicia es la que me sostiene. Y empezamos a caminar. Entonces vamos a seguir. Ya vamos a terminar aquí. Ya vamos a terminar. La vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. Le damos un segundito acá. Aquí hablamos de qué es la imagen. La imagen es el carácter. Es la imagen impresa. Es el instrumento que Dios usa para atraer, para hacer un grabado o un tallado. Es la marca o la estampa sobre un instrumento forjado sobre eso. Es la exacta expresión, la imagen de cualquier persona o cosa o marca o semejante a una reproducción precisa o exacta de cada respecto. Por eso aún podemos ver, vean hermanos, hasta eso lo podemos ver en el mundo natural, por lo menos. Usted se inventó una moto. ¿Y qué es lo primero que le va a hacer usted a esa moto cuando la construya? ¿Ponerle qué? Su sello, su logo. Y a donde quiera que miren esa moto, ¿qué van a decir? Ahí va el invento de David. ¿Sí? A donde quiera. Entonces, donde quiera que nosotros vayamos, ¿tenemos un qué? Un sello. ¿Quién es el sello? El Espíritu Santo. Nosotros somos hijos y mantenemos en santidad y en justicia por causa de quién? ¿De nosotros? No, del Espíritu Santo que está entre nosotros. Pero nosotros tenemos que canalizar ¿qué? Esa verdad dentro de nosotros. A veces hemos estado lejos de muchas realidades. A veces nosotros hemos estado lejos. Nombre y gracia. Aquí podemos ver los nombres que acabamos de hablar ahorita. Elohim, eso es un sello de Dios, es una marca de Dios. Elohim, el poderoso, Adonai, Dios que gobierna. O sea, todas esas manifestaciones las podemos ver en Dios. Claro que sí, Él gobierna. Sí, Él gobierna. ¿Sí? Dios es el creador. Claro que sí. Dios es nuestra paz. Claro que sí. Dios es nuestro pastor. Claro que sí. Dios es nuestra justicia. Claro que sí. Dios es nuestra victoria. Claro que sí. Dios es nuestro sanador. Claro que sí. Entonces, Él determinó manifestarlas de esta manera para que nuestra incapacidad de entender o comprender pudiera ¿qué? Pero ahora nos están volteando para el otro lado. Ahora, vemos esto aquí y ahora se volvieron judaizantes. Ahora tienen que predicar que el K2, que una vaina y que otra, y si no pronuncian esas palabras, ahora se creen menos espirituales. Ahora le atribuyeron la espiritualidad a un idioma, a unos rituales. Le atribuyeron la justificación que si usted no habla ahora que dice en el nombre de Yeshua Hamashia, el demonio ya no se va. Como si fuera atribuirle eso a ese idioma, porque realmente es un idioma. Que allá hablan en arameo, en hebreo, y aquí nosotros hablamos en colombiano, ¿sí? En español. Entonces, no, que ya en español no funciona, aunque signifique lo mismo, sino que ahora tiene que ser ¿qué? En ello. Y si entonces le atribuimos el poder a un idioma y no a la esencia de Cristo. De verdad, esto de los judaizantes, esto se está propagando terriblemente. Se están metiendo en las iglesias. Ya usted escucha predicadores judaizantes y ya usted no le hablan en español. Ya ustedes hasta dejan locos los que están ahí. Es mejor que pongan a hablar en lenguas, porque empiezan a hablar en hebreo y la gente que lo está escuchando ni siquiera entiende lo que les está diciendo. Que porque ellos se creen más que espirituales ahora por aprender un idioma. Como si el aprender un idioma nos va a hacer más espirituales. No, a nosotros no nos va a hacer más espiritual un idioma. A nosotros nos va a hacer espirituales porque somos ¿qué? Espíritu, y el Espíritu de Dios está entre nosotros. Por esa razón. Entonces, de verdad que hay cositas que sí, no estoy diciendo que de pronto podamos aprender algunos significados de las palabras para tener más comprensión, es diferente, pero cuando usted le atribuye la espiritualidad a eso que usted está haciendo, ya perdió todo, ya perdió todo. Entonces la voluntad del Padre
Ahí estábamos mirando ahorita qué es la voluntad del Padre. ¿Sí? ¿Qué es la voluntad del Padre? En Juan 13:5. En Juan 13:5. En Juan 13:5. Eso lo leemos en la casa. Lo leemos en la casa. Creo que ya expliqué sobre la voluntad del Padre. Ahora vamos a mirar la justicia. La justicia, estábamos hablando que si nosotros le atribuimos la justicia a algo, ya perdimos. Pero nosotros sí tenemos que crecer en esa justicia. ¿Correcto? No atribuirle la justicia a algo, pero sí crecer ¿qué? En esa justicia que Dios nos está dando. Crecer. Es como el Señor nos dio la salvación, pero ahora tenemos que crecer en la salvación que Dios nos dio a nosotros. Y todo esto tenemos que empezar a taladrarlo nosotros en nuestra vida. Vean, si ustedes dejan esta clase y nunca la vuelven a repasar, escúcheme bien, la mente del ser humano tiende a olvidar todo. O sea que de aquí entre un año usted va a seguir siendo la misma persona. Pero si usted toma esto que estamos dando y usted empieza se va a volver ¿qué? Un hábito y se va a volver algo uno con usted. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo. Ya va a llegar un momento donde su conciencia lo va a hacer involuntariamente por lo tanto que usted lo ha hecho. Entonces, yo como he aprendido esto, llevo 10 años. He visto las mil maneras de ver la nueva creación con la pastora Clemencia, desde que inicié con ella. Estudié todo rema y ella incluía ahí metida. Después, con ella sentada aquí, haciendo estas clases con las visiones que todos ustedes de una u otra manera han recibido. Esas visiones en algún momento nacieron de Dios, me las entregó a mí y unimos todo esto. ¿Sí? ¿Cuánto duramos ahí? No sé cuánto tiempo duramos ahí. Después me senté yo a escuchar la enseñanza. ¿Sí? Y ahora la estoy enseñando. Y ahora el diablo no me da tan duro. Cuando el diablo me quiere atacar, me acuerdo, no, yo no soy eso. Y eso no me pertenece. Y ese no es mi beneficio. Pero porque he venido 10 años. Por eso es muy buen consejo que una persona se quede en una sola iglesia. Donde usted sienta su crecimiento. Porque si usted, para que eche raíces y termine dando fruto. Porque si usted empieza aquí y allá, lo siento mucho. Por lo menos a esta clase de enseñanzas podría venir toda clase de iglesia. ¿Por qué? Porque esto no es una línea ministerial. Esto es la esencia de la doctrina de Cristo que en todo debe estar como base. Porque si usted no tiene esto, no puede construir nada. ¿Sí? Por eso nosotros extendemos. Porque nosotros no vamos a afectar que usted llegue allá a la iglesia. No, es que allá me enseñaron que si no rompo una imagen con un palo, entonces no puede haber liberación acá. No, que allá me enseñó que hay que hacer un acto profético, si no el pastor no es libre. No, aquí no se enseña eso, a pesar de que yo me muevo en eso. Esto es la esencia de lo que nosotros somos y encima de esto podemos construir unción, podemos construir revelación, podemos construir ministerio, podemos construir todo lo que el Señor ponga en el camino de nosotros. Pero para mí esta esencia tiene que ser el principio de todas las cosas en cuanto a la doctrina de Cristo. Porque aquí no estamos enseñando a que usted haga, aquí estamos enseñando a que usted sea. A que usted sea en Dios, no que haga en Dios. Cuando usted es en Dios, puede hacer en Dios. Pero si usted quiere hacer en Dios, pero no es en Dios, es como si pudiera hacer la voluntad de Dios. ¿Puede hacerla? Aunque quiera, no la puede hacer. Y es más, y nunca va a querer. Entonces, la justicia, en 2 Corintios, dice, al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué? Se hizo pecado. Para que nosotros seamos, ¿qué? La justicia de Dios. Tremendo ese versículo, ¿no? Por nosotros, o sea, el pecado. Él se hizo esto. Lo llevó a la cruz. Lo llevó a la cruz. Él lo llevó a la cruz. Correcto. Pero él no lo canalizó en sus pensamientos. Sus pensamientos lo colocaron él dice que él colocó el pecado en el cuerpo de él. O sea, sus pensamientos nunca se ensuciaron. Su santidad nunca se ensució. Y él entregó su vida, o sea, permitió que el cuerpo de él muriera por causa del pecado de nosotros. Porque si él no hubiera muerto, él nunca hubiera muerto. Porque la paga del pecado es ¿qué?
muerte y él nunca había cometido pecado. O sea que él dijo, no, yo entrego este cuerpo por la salvación de usted. Entonces él cogió el pecado. Imagine esta escena en la cruz de Calvario. Estaban dentro del cuerpo de Jesús dos naturalezas. La naturaleza del conocimiento de qué, del bien y del mal, y la naturaleza divina de qué, de Dios que estaba en Jesucristo. Y el que cogió ese hombre de pecado y lo colocó en ese cuerpo ahí se queda. Señor, deposita toda tu ira sobre él, toda tu condenación. Y él se quedó ahí recibiendo esa condenación. ¿Y después qué? Bajó. Pero él no se contaminó de pecado. Fue el cuerpo de él que murió, el alma no murió. El alma no murió en sus delitos de pecados. En su espíritu tampoco murió. Él seguía vivito, o si no, no le hubiera podido dar el golpe mortal a la serpiente abajo. Él ahí lavó el alma del ser humano. Esto es un misterio bien, o sea, él está dentro del cuerpo de Jesús, había una batalla campal. La naturaleza caía contra la naturaleza divina. Y él cogió todo eso y lo metió ahí. Entonces el cuerpo empezó a sufrir el rigor de la ¿qué? Del pecado. Empezó a hacer ¿qué? Ser lacerado. ¿Cuándo empezó eso? Cuando él bebió la copa amarga. Dijo, está bien, deje lo que entre en mí y yo lo condeno en mí mismo. Y empezó. Y ellos pensaron allá que le estaban dando a Jesús. No, le estaban dando era la naturaleza de pecado. Y él ahí, hágale, hasta que no muera. Hasta que murió. Y se aseguró de que muriera. Una vez tuve una experiencia. Yo miré, estaba así, me fui. Y miré la cruz. Y había un hombre colgado ahí. Y el Señor me acercó. Un ángel que iba conmigo me acercó. Y me dijo, mira ese hombre. Y yo creo que esa visión, en algún momento la pastora yo creo que se la va a compartir. Y ese hombre era yo. Ahí crucificado. Y ese hombre me empezó a hablar a mí. Bájeme. Bájeme. No me deje aquí. Y eso me colocó esa cara de tristeza. Y a mí hasta me estaba dando lástima. Y le decía al Señor, bájelo. Me dijo, Señor, tiene que morir. Y me pasó la lanza. Me dijo, clávala. Él no puede vivir en usted. Porque donde viva en usted, Él te gobierna. Correcto, claro. Muertos. Es correcto. Y eso es una historia bien tremenda. Y yo dije, ¿cómo sí, Señor? Dijo, Él tiene que morir. Y ahí fue donde yo miré la visión, cómo la naturaleza de Dios comprimió la naturaleza de pecado en el cuerpo. Y cada latigazo era consecuencia del pecado. Cada dolor era consecuencia del pecado. Es correcto. Y la gente pensó que estaban matando a Jesucristo. Mentira. Estaban matando la naturaleza de pecado del hombre ahí. Pero bueno, eso no lo sabían hasta ahorita. Y entonces cuando murió el cuerpo, él sale. ¿Y para dónde se fue? Para abajo. ¿A darle qué? Al golpe mortal al que tenía el gobierno sobre este. ¿Quién tenía el gobierno sobre este? Satanás. Lo engañaba y se fue allá a darle, póngate. Faltaba otra cosa, faltaba la muerte. Si él no lo hubiera resucitado, de nada hubiera servido lo que pasó en la cruz. Entonces, tres cosas: la naturaleza de pecado. Segundo, el diablo y sus demonios. ¿Los venció o no los venció? Allá abajo, lo cogió y le dio golpe mortal. Necesitaba vencer la muerte. ¿Cuándo venció la muerte? Cuando el Espíritu de Dios bajó y rompió todo ese infierno y lo sacó. Y él dijo, yo no me voy solo, yo me voy con los que están con Abraham. Y sacó. Eso fue una visión que yo tuve. Yo creo que la pastora en algún momento me adelanté, no sé, pastora. Pero bueno, ya la dije. Entonces, y se sentó. Entonces, también cuando iba subiendo, dijo, no, pero yo tengo que resucitar todo. Entonces dijo, mi cuerpo, se fue a buscar su cuerpo. ¿Y el cuerpo qué? Resucitó. Y ahí se le aparece a María. Y él le dice a María palabras hasta duras. Le dice, no me toques, porque todavía no he sido ¿qué? Glorificado. No he subido a mi Padre. Y entonces ahí se fue para arriba. Y ahí pasó lo que pasó en Apocalipsis 4. En Apocalipsis 4, cuando él ¿qué? Toma el rollo de los 7 sellos. ¿Sí? ¿Y qué? Y él era el único que le podía ¿qué? Ese era el rollo de la muerte. Él tenía que abrir ese rollo, ¿sí? Para sacar a todos los que estaban ¿a qué? En ese libro maldito y meterlos ¿a dónde? En el libro. Esto usted lo puede ver en la palabra. Ese escenario pasó en Apocalipsis 4. He tenido experiencias. ¿Por qué? Ni siquiera porque sé por qué me la dio el Señor a veces. Cuando todo eso pasó, que el Señor me llevó al cielo, todo eso estaba ahí, yo no lo entendía. Yo lo vine a entender fue ahorita cuando me senté horas y horas con la pastora a hablar de todo eso. Entonces sigamos, porque yo puse a hablar de todo esto pasó. Entonces sigamos. Fuimos reconciliados otra vez. ¿Por qué fuimos reconciliados? Ya, ¿por qué?
Él mató y nos colocó acá. Y en Él podemos tener ¿qué? Intimidad ¿con quién? Con Dios. Hay muchos misterios ahí. Entonces, aquí podemos ver la reconciliación. La reconciliación nos posicionó ¿en dónde? En lugares celestiales. Efesios 2:6 dice, juntamente con Él que nos resucitó. Mire este escenario tan poderoso. Mire, ponle cuidado. La eternidad no tiene tiempo, ¿correcto? En la eternidad no hay tiempo. Todo está hecho. Entonces, cuando Él resucitó, Él metió la mano. Ponle cuidado a lo que pasó. Él no solamente llevó a los que estaban ahí en el seno de Abraham. Sí, en el seno de Abraham, él no solamente llevó eso, sino que Él metió la mano en el tiempo. Desde principio a fin. La metió. Y se llevó ¿qué? A todos los que iban a ser salvos. ¿Sí? Y los llevó. A nosotros. Él metió la mano en el tiempo. Desde ahí, desde la cruz hasta el último hombre, los arrastró. ¿Los que han de qué? De ser salvos. Y se los llevó ¿para dónde? Para arriba. Ese escenario ya pasó. Ahora, en la consumación de los tiempos, a todo el que Él se llevó va viniendo ¿qué? Salvación. 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 En el momento preciso, en su tiempo. Ahí va viniendo salvación. Entonces, arriba en el cielo, les estoy contando algo profundo. Arriba en el cielo, entonces Él, todos los que se llevó, quedaron en el libro escrito. Ahí tienen su tiempo y ahí tienen todo. Entonces sale el salvo, David, sale el salvo. Y entonces Él está ahí en la eternidad. Es correcto, sí. Es correcto. Entonces, llegó el día de la salvación del pastor Ramos. Tan salió. Es mi tiempo. Entonces el Señor le dijo, ahora tome, esto es lo que me va a hacer. Le entrega el rollo. Venga, ahora sí vaya, Pablo. Ahora depende de la persona de estar en comunión con Dios. Que ahí es donde el diablo conoce para no dejarlo caminar a usted. Bueno, solamente una verdad. Muchas veces el profeta no es profeta en su propia tierra. Haga esta oración. Señor, envía obreros a su mies. Envía obreros a su mies. No se va a convertir de pronto. Es que el problema es que queremos que se conviertan con nosotros. Y nosotros le martillamos. Resulta para que no va a convertir con nosotros. Pero llegó otro y le predicó y a ese sí le creyó y se convirtió. Entonces envía obreros a su mies. ¿Por qué? Porque la mies son los que han de ser salvos. Envía obreros, Señor. Así no envía obreros a su mies. ¿Cómo podemos canalizar esa verdad? Señor, porque tu palabra nos da una promesa que dice que tú y tu familia serán salvos. Correcto, entonces ahora envía obreros para esa mies. Si no lo va a hacer conmigo, lo va a hacer con otro. Por lo menos el apóstol Judas, ¿sí? Si fue Judas, sí, que era hermano de sangre de Jesús. Él vino a ser apóstol después de que los 12 apóstoles se establecieron. Jacob, él no fue apóstol con Jesús. Él fue apóstol después de que Jesús subió. No fue con Jesús, fue con otro. Hay cositas. Entonces sigamos, es que ustedes me hacen hablar, hermano. Entonces, juntamente con Él fuimos resucitados y fuimos sentados en lugares celestiales. Este evento pasó en la eternidad y dice que lo que ¿qué fue lo que vimos en Eclesiastés? Lo que ha de ser ya sucedió y lo que es ya fue y todas las cosas vuelven y qué y se repiten una y otra vez. Eso es un versículo eterno que nosotros tenemos que entender que en la eternidad no hay tiempo. Todo es en el presente, todo es un tiempo presente que todo está realizado. Por eso Él dijo consumado es. Por eso el Apocalipsis son eventos, ¿sí? Que van a ocurrir y que ya sucedieron, ¿correcto? Y que aunque el diablo lea que Él va a venir, ¿usted cree que el diablo por qué no va a poder decir, oiga, ahí dice que yo me voy a meter en el anticristo? Pues no lo voy a hacer para que Dios quede mal. No lo puede hacer, ¿sabe por qué? Porque eso ya está forjado y eso se va a cumplir. Y aunque Él lo quiera o no, o quiera, lo va a hacer. Así es sencillo. No voy a hablar más por el lado. Jesús encarnado, la salvación, y ya vamos a terminar. Él mismo decidió. Yo la entrego. Nadie me puede matar. Es correcto. Y aún usted puede leer en algunos versículos, dice que el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Ya está inmolado. Ya está inmolado. Son cosas que cuando uno se... Pero todo esto viene a medida que va empezando a qué?
a romper paradigmas y razonamientos en nuestra mente para nosotros podemos meter en ese mundo espiritual que no conocemos, porque nuestra mente va a razonar por lo que conocemos y vemos. Es correcto, es correcto, es correcto, es correcto. Así es sencillo. Entonces, Jesús encarnado, ¿sí? Jesús fue encarnado, fue la salvación y fue la redención. Colosenses 1:13 dice, y Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. O sea que a la larga la muerte es una fuerza. Es una fuerza que nos domina, o la salvación también es una fuerza en la cual nosotros podemos caminar. O sea, si nosotros somos conscientes del poder que hay en la vida y la salvación, nosotros podemos, imagínense usted, si Dios nos convenció de pecado y fue una fuerza que dijo, esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, y nos dio esa realidad, ¿por qué no hacerlo con las promesas que Dios nos dio a nosotros? ¿Por qué no hacerlo? O sea, que podemos verlo como una fuerza que nos gana. Las promesas de Dios son una fuerza que nos tiene que ganar a nosotros para que se manifieste. Se tiene que cumplir. Entonces, Colosenses, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndolo maldición por nosotros, pues está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. O sea que, si Dios nos redimió a nosotros antes de que naciéramos, o sea que, ¿fue en contra de nuestra voluntad o fue con nuestra voluntad? Fue en contra de nuestra voluntad. ¿O usted se puso de acuerdo para la salvación que Él ya nos había dado? No, Él simplemente dijo, venga, usted va a ser salvo. Venga para acá. Venga. No quiero. No, ese no quiero, no. Él le va a dar la fuerza, le va a dar el entendimiento, le va a dar la convicción para que usted mismo diga, sí quiero. Entonces es un poder que si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, muchas cosas sobrenaturales van a pasar en nosotros. Y empiezan a crecer. ¿O cómo viene la unción? Si fue un de repente de Dios que vino y Pedro empezó a predicar. Entonces, si nosotros vemos eso como algo de Dios, no de nosotros, todas las cosas van a pasar. Y se nos va a empezar a reventar la cabeza a nosotros. Si usted decidió su salvación, no. Él la decidió antes de que usted naciera. Simplemente dijo, venga, usted es salvo, mi hijo, venga para acá. Y, yo no quiero. No, Él le dio el poder, la fuerza, la convicción para que usted diga, sí quiero ser salvo. No fue de usted, fue de Él. Eso en cuanto a la salvación y en cuanto a las promesas. ¿Quién decidió las promesas? ¿Él o usted? Él dijo que era por usted o era por Él. Entonces nosotros también tenemos que ver esa fuerza en nosotros, que obra para darle cumplimiento a lo que Él dijo. ¿El diablo va a querer ser el anticristo o no? No, con el consentimiento de Él o el de sin Él lo va a hacer de todas maneras. O sea que Dios lo va a convencer para que lo sea. Así Él diga que no. Es una fuerza, hermano, una fuerza poderosa. Sigamos, seguimos o paramos. Ya vamos a terminar, tranquilo. Ya vamos a terminar. Definición de la salvación. Es el acto de salvar. El acto de salvar es preservación de la destrucción, peligro o gran calamidad. Liberación del abuso dado por los enemigos. Somos salvos del castigo, del pecado, de la culpabilidad, de la vergüenza, de la condenación, de la muerte. Somos salvos del poder del pecado. Somos libres de la presencia del pecado, el placer del pecado. Entonces, cuando nosotros vemos esto es algo no que nosotros pudiéramos hacer o queriéramos hacer. Fue Dios que decidió hacerlo. Escúcheme bien, Dios tiene el poder de cambiar su pensamiento y de su convicción. Entonces, haga que el pensamiento de Dios cambie su convicción y su manera de pensar. Haga que eso pase. Con su esposa o con sus hijos. Haga que eso pase. No es de mí, no es por mucho hablar. Es Dios lo va a convencer, le va a dar el poder, le va a dar un sueño, y ese cuando se levante ya no va a querer hacer lo contrario. Acá. Si nosotros vemos a Dios de esa manera, Dios va a hacer con el diablo lo que Él quiere hacer con el diablo. Lo que Él quiere hacer, todo se va a cumplir. Va a haber un día que lo va a atar 1000 años, así Él no quiera. Va a haber un día que lo va a echar al lago del fuego y azufre, así Él no quiera. Así Él vaya y se esconda, de allá lo va a sacar. Así Él diga que no o diga que sí. Es más, Él se va a encarnar en el anticristo, así Él no quiera. Él lo va a convencer de que así lo haga. Lo va a llenar de soberbia, lo va a llenar de orgullo, de más pendejadas. Por eso Él dice que hay de aquel de los que Él entrega a la lascivia y a la perdición. O sea, ya no hay convencimiento para esa gente. Por más que usted les predique, no se van a convertir, porque Dios los entregó y el poder suyo y la fuerza de Él para sacarlos no va a estar en ellos. O sea, ellos nunca se van a poder salvar.
Tenemos que tener esa convicción. Para bien, no para mal, ¿no? Para bien de nuestra vida y crecimiento, ¿no? Pero yo siempre me he metido cositas ahí en la cabeza. La definición de redención: recomprar de bienes capturados o prisioneros, el acto de procurar la liberación de personas o cosas de la posesión y poder de los capturados mediante un pago de un equivalente rescate. Liberación como la redención de los prisioneros tomados en la guerra, la redención de un barco o carga, la liberación de la servidumbre, aflicción o responsabilidad por cualquier mal o decomiso, ya sea por el dinero, trabajo o otros medios. Entonces, eso es la definición de la palabra ¿qué? Redención. Es más, les voy a decir, ¿por qué la gente no va a pecar en la eternidad? Porque hay un versículo que dice que ellos van a ser atormentados por toda la eternidad. ¿Cierto que sí? De día y de noche por toda la eternidad van a ser ¿qué? Atormentados. Imagine esa imagen eternamente y nosotros viéndola eternamente. ¿Será que vamos a querer pecar? Al nosotros ver en Isaías dice que eso será como un espejo, que eso será como un vidrio transparente que nosotros vamos a ver de día y de noche. O sea que usted le da ganas de pecar y va y mira esa escena y usted dice, por ahí ni me arriesgo ni siquiera, ni me arriesgo ni siquiera. Entonces por eso, él, mire, él se aseguró de que eso no vuelva a pasar. Antes, ¿por qué pasó? Porque no había ese espejo. Pero ya viendo ese espejo, ¿usted va a querer pecar? ¿Usted va a querer desobedecer a Dios? Ni el riesgo lo va a hacer. Por eso nadie nunca más va a volver a pecar. Porque esa eternidad la vamos a ver. Dice en Isaías que va a ser como un espejo. En Isaías por ahí en el capítulo 66, por ahí en el 65. Por ahí está todo eso. Eso es tremendo, hermanos, cuando me pone a pensar. Vida eterna. Salvación, redención, justicia, gloria, amor, misericordia, gracia, paciencia, verdad, clemente, bondad, guarda, misericordia, perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, salud, riquezas, paz y libertad. Por eso cuando se enfermen no se pongan tristes. Forjen la verdad hasta que logren la sanidad. Así de sencillo. Pero si usted se echa a la miseria, ay no, pues no se va a sanar. Yo llevo una semana peleando contra esta gripa y esta tos que no se me quiere quitar. Y yo, Señor, tú me sanaste. Por lo menos no mantengo tan afligido. Mantengo con un poquito de fuerza. Por lo menos esta mañana lo primero que me levanté, ¿a qué vas a ir si ni siquiera puedo hablar? No podía hablar. Me levanté sin voz. Y yo le dije, amor, levántese y hágame una naranja, y me la tomo. Y le dije, Señor, tú me sanas. Y me vine. Y me tomé el cosito y se empezó a aclarar la voz. Y aquí yo 4 horas. Y ahí estamos todavía. Entonces, no es echarnos a la mentira, sino estar forjando la verdad hasta que se encarne en nosotros. Sigamos. En Romanos 5:12, aquí ya para concluir. Romanos 5:12 dice, justificados pues, ¿por qué? ¿Por la fe o por colocarse faldas? ¿Por la fe o por colocarse velos? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted va a tener paz porque se porta bien? ¿Usted va a tener paz porque está haciendo lo bueno o lo malo? No, usted va a tener paz porque tiene una conciencia de Jesucristo en usted y esa verdad lo va a llevar a ¿qué? A tener paz. Entonces, el tema hoy fue que todo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y hay un versículo que dice que todo es por medio de Jesucristo, por medio de Él y ¿para qué? Y para Él. Escúcheme bien, hermano, el diablo es tan miserable que la gente piensa que el diablo fue el que creó el infierno. El diablo no creó el infierno. El que creó el infierno fue Dios. El que creó el tormento fue Dios. El diablo no creó nada, porque él ya sabía que alguien iba a caer en algún momento. Es más, antes de que Satanás cayera, ya estaba el tormento de la eternidad, ya estaba. Él no lo cogió por sorpresa, estas cosas. Ya el infierno existía antes de que Satanás cayera. Porque dice, oh lucero de la mañana, ¿cómo caíste? A los lados del Seol, al lado del abismo caíste. Entonces ya existía el Seol. Ya existía. Ya existía el abismo. Ya existía porque él dice que él cayó ahí. Y él lo sabía. Y él vio. Algún misterio tenía que haber estado, pero no estaba para resolver misterios. Estamos aquí para la reconciliación. Entonces ahí podemos ver. Sí, porque estos misterios a uno como que lo apasionan y lo llevan a uno a seguir. Esta es una de las áreas que Dios colocó para mí en la pasión para buscarlo a Él, de verdad.
Yo soy muy apasionado para buscar, pero no los leo. O sea, no los leo de otro libro. Le digo a Dios, Señor, yo también tengo la capacidad de ver e indagar. Enséñame, llévame. Pero también cuando eso pasa, yo vengo y me siento con la pastora. ¿Por qué? Porque yo sé que ella es una maestra. Entonces ella me va a decir, no, Adolfo, esto no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, ¿yo qué hago? Porque cuando yo la acepte y sea un espíritu de error el que me habló, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a ir al error. Entonces ahí es donde empiezan a salir las ¿qué? Las sectas. Entonces nos debemos de cuidar por esos lados. Entonces aquí vemos cómo funciona la justificación. Aceptados, la justicia de Dios es aceptar, la justicia de Jesús es aceptar el lugar de la que, de la del pecador, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo ¿qué? Murió por nosotros. Entonces Dios no olvidó el pecado y dijo, yo te perdono, sí, yo cojo tus pecados y los boto al fondo del mar, como dicen algunos versículos que lo sacan de contexto. Correcto, no, él no cogió los pecados y los botó al fondo del mar, no, él cogió y los metió en Jesús. Y en Jesús fue condenado, y cuando fue condenado, ahí sí cogió todo eso y lo botó abajo. No fue que los cogió y ya los echó y me olvidó. No. Él los condenó. Él no perdonó el pecado. Él condenó el pecado. Tenemos que entender eso. Lo mató. El pecado no puede vivir. Porque el pecado va a traer siempre muerte. Y él no puede olvidar el pecado porque en algún momento ese pecado vuelve y sale. Él lo mató en la vida de nosotros. Él no dijo, sí, ya. No, porque hay mucha gente, yo te perdono. No. El pecado hay que llevarlo a Cristo. Si no llevamos a esa persona a Cristo, va a seguir ahí condenada. Sí, es sencillo. O los que pecan, hay que llevarlos a la sangre de Cristo para que les sea quitado el pecado, porque ante nosotros, sí, tan bonito, yo te perdono. No. Llevemos a esa persona al arrepentimiento, porque si no la llevamos al arrepentimiento va a seguir ¿qué? Condenada y maldecida. La única manera es que tiene que ser ¿qué? Llevada ¿a quién? A Cristo, para que la justicia de Él venga sobre la persona y la persona vuelva ¿qué? A salir otra vez a flote. Esto no es una sanidad, esto es una vida con Dios. Hermanos. Entonces, bueno, vamos a orar. Yo creo que ya terminamos. Vamos a orar. Quiero hacer una oración bien corta, bien explícita. Como dijo Pablo, yo oro para que el espíritu de sabiduría y revelación venga sobre nosotros, para que nosotros podamos conocer la verdad de Dios en nosotros. No la verdad de Dios en el mundo, sino la verdad de Dios en nosotros, que somos justificados, que ya estamos reconciliados, que Dios ya no está airado con nosotros. Él estaba airado era con el pecado, ¿correcto? Y si el pecado no está en nosotros, pues Él no está airado con nosotros, pero sí va a mantener alejados de nosotros o digamos distante, porque nosotros no llevamos los pecados a Cristo para que Cristo los limpie. Por eso dice un versículo que acercamos ¿qué? Al trono de la gracia para hallar ¿qué? El oportuno socorro. Y hay otro versículo que dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué hablan esos versículos? ¿Por qué dice que cuando pecamos nos podemos acercar? ¿Y por qué dice que cuando pecamos podemos ser limpiados? ¿Por qué? Porque nos quiere liberar de la condenación que el pecado trae sobre la persona. Entonces cuando usted es limpiado, entonces simplemente la maldición no puede morar y usted no va a ser gobernado por eso. Por eso dice que los que están en Cristo, ¿sí? Dice, y ahora pues no hay condenación para ninguno que está en Cristo, no los que andan conforme ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu es coger los pecados y llevarlos a Cristo y para que sean limpiados, porque evidentemente mientras que vamos creciendo vamos a cometer ¿qué? Errores, pero esos errores no nos pueden frenar. Esos errores nos frenan si nosotros no los quitamos. Pero si nosotros nos acercamos a Cristo y sabemos que Él nos limpia y que estamos confiados porque Él no nos va a rechazar, porque Él fue tentado ¿qué? En todo y sabe la debilidad del ser humano, entonces Él simplemente nos va a coger y ¿qué? Y nos va a limpiar. Pero nosotros nos tenemos que cuidar de no caer en ese pecado, porque hay muchos pecados que nos marcan para toda la vida y Dios no lo perdona, pero la gente no, y nos van a ver con ese punto de vista. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en lazos del diablo. Por lo menos el hombre que adultera en una iglesia, ya aunque vuelva a predicar, va a quedar marcado porque quedó enlazado no por Dios para la condenación, sino por la gente, el diablo, la gente haciéndole ver al hombre de Dios que aunque ya está arrepentido, que no ha salido de ahí. Por eso también tenemos que ¿qué? Cuidarnos y ser como José, salir corriendo de cualquier tentación que pueda ¿qué? Ahogarnos, porque Dios nos perdona, pero la gente no nos va a perdonar. Por lo menos el hombre que violó a esa niña, sí es un pecado terrible.
Dios lo puede perdonar, estoy seguro de eso. Pero ese hombre ya no puede salir a predicar el evangelio. No puede, para mí no puede. Porque hay un proverbio que dice que ese pecado queda que lacerado para toda la vida. O sea, esa persona cuando va a pecar, cuando va a predicar, ya la gente no le va a creer, porque hay una herida, hay una cicatriz que no era de Dios, sino que fue el pecado, y la gente se va a agarrar de eso para no creer. Por eso tenemos que guardar ¿qué? El testimonio. Ahí es donde nos tenemos que esforzar para guardar el testimonio, porque dice que ellos vencieron por causa de la sangre, pero por el testimonio de ellos. Es correcto. Y no podemos dar, muy bien, no podemos dar buen testimonio porque no permitimos que esta mente sea forjada aquí. Entonces todo eso lo tenemos que ver, especialmente los hombres que queremos servir a Dios. ¿Sí? Eso es terrible. Hay pecados que quedan marcados que no podemos. Para mí personalmente ese hombre o se tendrá que ir para otro país donde nadie lo conozca. Pero aquí en Colombia ya no. Y si se levanta a predicar, la gente lo va a acusar. Así ya esté redimido. Y ahí sí no podemos hacer nada. Porque cayó en lazos ¿de qué? Del diablo. Padre, Señor, gracias te doy, Señor. Dios, aquí estamos, Señor. Dios, que esta reconciliación, que esta justicia que nos estás dando, Señor, sean tan poderosa para guardar nuestro testimonio. Sea tan poderosa para redimir todas las cosas que de una u otra manera, Señor, no podemos muchas veces hacer. Dios, aquí estamos. Yo solamente hoy te pido, Señor, que el espíritu de sabiduría y revelación, Señor, venga sobre ellos para que ellos conozcan no qué hacer, sino quiénes son, Señor. ¿Quiénes son esos hombres y esas mujeres llenos de la justificación, llenos de la santidad, llenos del amor, llenos de la verdad, Señor, en la cual van a manifestar a través de su cuerpo mortal? Ese cuerpo va a ser esclavo de la justicia. Esos miembros, Señor, van a ser prestados para la justicia y no para la impiedad, Señor. Padre, no permita que nuestra vida natural caiga en lazos del diablo para quizás perder testimonio con el pueblo, Señor, para quizás perder testimonio, Señor, aún con nuestros propios hijos, con nuestra propia esposa, Señor. Padre, guárdanos, Señor. Enséñanos a ver, Dios de los cielos, esa verdad, esa transformación, para que nosotros no caigamos en esos lazos del enemigo, Señor, que nos llevan, Señor, a la acusación y a la condenación todo el tiempo, Señor. Yo oro, Señor, por mis hermanos, Padre amado, para que ellos sean convencidos de quiénes son ahora y cómo pueden caminar, Dios de los cielos. Que, Señor, que no nos debemos de preocupar por ninguna cosa, Señor. Eso no significa que no le prestemos atención. Eso no significa que no nos enfoquemos. Eso no significa que no nos determinemos, Dios, sino que ese, Señor, no preocuparnos es lo que va a hacer que nosotros nos empuje a Dios, Señor, que nosotros nos empuje a la verdad, que nosotros nos empuje al buen testimonio, que nosotros nos empuje a cumplir las promesas, Dios de los cielos. Señor, Padre, sé, Señor, que estas clases son para formar, no para sentir, no para ver, sino para formar, Señor, un pensamiento, para forjar, Señor, una vida, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que el corazón de ellos sea abierto, Señor, para ver las profundidades del cielo, Señor, en la vida de ellos. Que ellos no lean solamente una palabra, sino que vean la eternidad de esa palabra, hasta dónde llega, hasta dónde puede penetrar en nosotros, Dios de los cielos. Gracias, Señor, te doy, Señor. Bendigo esta clase, bendigo, Señor, a estos estudiantes que están aquí, Señor, que hoy están escuchando pero que mañana van a enseñar, que hoy están recibiendo pero que mañana van a dar esta verdad, para que muchos por esa verdad puedan llegar a caminar correctamente con Dios. Gracias, Señor. Padre, tú los guardas del maligno, Señor, porque tú dijiste tu palabra, Señor, que no pedía que los sacaras del mundo, sino que los dejara y los guardaras del maligno. O sea, significa, Señor, que tú nos guardas del maligno. Ese es su deseo y nosotros tomamos ese deseo, Dios de los cielos. Gracias, Señor, te doy en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nos despedimos.